Se puso de pie y las campanas se echó a retingar, y por Triana y Sevilla corrió esta copilla de acá para allá. A Pepa, Pepa, a Pepa, a Pepa, Pepa, a Pepa, Pepa, no me des tormento, Pepa, no me hagas sufrir, Pepa, vivo de tu aliento, Pepa, y muero por ti, Pepa, no me des tormento, Pepa, no me hagas sufrir. Yo también soy gitana, y yo también soy gitana, gitanilla fue mi madre y yo también soy gitana, y porque me gusta bailo, y porque me da la gana, gitanilla fue mi madre y yo también soy gitana. Hay que ver, las 8 yo todavía trabajando, si es que en esta casa no se acaba nunca, y es que no hay cosa peor que tener por amo una cría que hizo suerte, porque la tía siriaca y la tan tía entró en la casa de cría como yo. Bueno, como yo no, porque yo entré de doncella y de doncella sigo, pero ella entró de cría, pasó ama de llave y terminó ama de casa. Ay, las cosas. Y eso, que ya pasaba de los 40. Y yo que tengo 20, el amo no me ha echado ni una mirada. Ay, que nace de pie. Gitanilla fue mi madre y yo también soy gitana. Y yo también soy gitana. Gitanilla fue mi madre y yo también soy gitana. Pero y aún porque así, me gusta bailo, nada más que y vaga. porque me da la Ahora gana. lleva arreglando esta alcoba. Gitanilla fue mi ¿Y madre por qué y yo tardará también tanto? soy gitana. ¡Ején, ején! Uy, perdona, no la había visto, tía siriaca. Tía, yo. Se disimule, como la conozco desde que era pequeña y desde antes que se casase con el señor Casiano, todos la llamamos tía. Eso eran delante. Pero ahora soy doña Ciriaca, o la señora Ciriaca, la esposa legítima del señor Casiano. ¡La alcaldesa! ¿Te enteras bien? La alcaldesa, la persona más importante de la localidad y una de las principales de la provincia. Llamarme tía es meter la patita. ¿Entiendes? Meter la patita. Porque ten mucho cuidado y no volver a meterla. ¿Has terminado de hacer la cama? Sí. ¿Y has guardado, has metido la muda que te he dado en el armario ese cuarto? ¿La metí tía siriaca? ¿Qué? ¿Que la metí doña siriaca o señora siriaca? Mira que está a punto de llegar el tren. Y el señor alcalde ha dicho al irse para la estación que para cuando volviera este cuarto tenía que estar arreglado para los forasteros. Y muy bien arreglado. La sobrina del señor alcalde es toda una señorita. Y su marido, un señor en toda la extensión de la palabra. Anda, vete a arreglar el armario y mientras tanto voy a colocar yo por aquí este cuadrito para que adorne la habitación. Gitanilla fue mi madre y yo también soy gitana. Y yo también soy No, gitana. parece que aquí no va. Gitanilla fue mi madre y yo también soy gitana. ¿A quién te dará mejor? Buena gana que tendrá usted de ver a su sobrina. 2 años lleva sin venir, desde antes de casarse. Como que ahora voy a conocer a su marido. Y dicen que está un señorón. Oh, y que tiene más de una confitería que se llama... Espera, por aquí está el nombre, en el membrete de la carta. El Diluvio, confitería, especialidad en gotas de limón. Una de las mejores de Madrid. ¿Tú no has escuchado hablar nunca del diluvio? Si algo me dijo el señor cura. Ay, parece que tardan los viajeros. Mira, ahora mismo llega el coche de la plaza. Anda, baja corriendo para que suba el equipaje. Bueno, pues mi sobrina no tendrá ninguna queja del cuarto que le he preparado. ¡Tía! Sobrina. ¡Tía de mi vida! Ahí la tienes, más guapota que nunca, pero más gorda. Se nota que el matrimonio te sienta. La siente y la levanta porque ha crecido lo suyo. ¿Y tu marido? Mañana vendrá. ¿Cómo mañana? No se alarme, tía. Ya le explicaré. Bueno, lo primero que tienes que hacer es cenar, que nosotros ya lo hemos hecho. ¿Sí? Desde que le han hecho alcalde San Peñán que cenemos a las 6 de la tarde. Dice que es más fino. A la francesa, ¿sabes? Está como una ignorante. Pues ya hace media hora que cené en el tren. ¿Y tú qué haces ahí mano sobre mano? Anda, lleva las maletas a la habitación. Espera, antes dame esa caja. Es una cosa que le traigo.
Pero que para soltar la caja no hacía falta tirarlo todo, ¿eh? Más torpe, ¿eh? Pues no lo parece. Uy, Yo la creía apariencia ligera. engaña. Yo la creía ligera y viva. ¡Viva! ¡Viva la Pepa! ¡Ni soñarlo! Ya tuvimos que echarle una vez. ¿Ah, sí? Y vino a casa así. De chiquilla. No, de rodillas, a pedirle hasta perdón. Pero bueno, ¿qué nos trae ahí? Pues estas son unas cuantas cosas de la confitería. Estos son dulces, estos son ¿Y pasteles. esta caja pequeña? Uy, esa es la especialidad de la casa. A ver, Unas cuantas gotas del diluvio. A ver. ¡Pero derrama! Aguántate, genio, que han caído 4 gotas nada más. Fantasía, porque están las carreteras llenicas de polvo. Anda, trae para acá la caja. Que eres más torpe y desde que la han hecho alcalde, mucho más. Ya nos enteramos del nombramiento. ¿Qué vas a hacerle? Mira, aquí llegó el ejército y un militar con una voz así impotente me dice: Señor Casiano, usted tiene que ser el alcalde de este pueblo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque usted es el primer contribuyente, es orden superior. Y yo, como soy superior, la caté. ¿Y qué tal? Superior, porque conmigo no hay quien chupe. Tengo los concejales más rectos que palos de escoba. Y sobre todo a Domingo Correa y a los gemelos de la Ruperta, que eso no hacían más que robar en el municipio. A Correa lo he metido en cintura. ¿Y a los gemelos? Los tengo en un puño. Pero bueno, dime qué ha pasado con tu marido. Pues verá usted, tía. La chimenea de la locomotora humeaba. De pronto, Manolo se acordó que se había olvidado los talones del equipaje. Descendió del coche, fue a buscarlo. Al poco tiempo la locomotora tocó su pito. El jefe de estación hizo lo mismo que la locomotora. Yo, en la ventanilla, gritaba fuera de mí: ¡Manolo! ¡Manolo! Arrancó el vehículo. Vi de venir a mi marido, con la lengua afuera, corriendo a todo correr. Con los talones. Claro, ¿con qué querías que corriese? El tren cogió velocidad cuando ella estaba cerca del vagón y yo seguía gritando: ¡Manolo, sube! ¡Manolo, sube! ¿Y qué? Nada, que un guasón que había allí dice: ¡Manolo, baja! ¿Y tu marido? Pues allí se quedó en la estación diciendo que vendría en el próximo tren. En el mixto, ¿cómo vendrá? Echando lumbre. Mañana a primera hora lo tendrás aquí. No, y eso sí no viene con retraso, ¿eh? Porque ese convoy... ¿Cómo hoy, tío? No, yo digo convoy. Y digo bien, porque el paso que traes de carreta. Cuentan que hace años salió del pueblo un mozo para las quintas y llegó justo a coger la absoluta, fíjate. Ay, no sea exagerado, Casiano. Casi, te he dicho que me quites lo de atrás. Vale, casi. Te quitaré el ano. ¿Qué? Al final del nombre. Rarezas como esta tiene muchas. Figúrate que cada vez que viene una visita tengo que llamarlo señor alcalde mayor. Bueno, ese es otro cantar. Y muy conocido. ¿La trastornó al ayuntamiento? Sí. No hizo más que entrar y metió en la cárcel al secretario. ¿Por qué? Pues porque me dijo que yo había entrado en el ayuntamiento a causa de las circunstancias actuales, ¿no? ¿Y era verdad? Y discutiendo mientras hacíamos la memoria de la última sesión, añadió: tío Casi, usted es alcalde, pues primo, mariposón. Le di un tortazo que ha perdido todo el aceite. Madre mía. ¿Tú qué? ¿Eres feliz con tu marido? Sí. Uy, lo hice de un modo. A mí no me hizo mucha gracia que te hubieses casado con este don Manuel Manzano, ¿eh? A mí me hubiese gustado que te hubieses casado con uno de este pueblo. Yo no puedo con estos animales. Pues mi madre dice, y va y te casas con uno del diluvio. Y que no parece muy entusiasmado. A mí Bueno, tanto como eso, a mí me da que este don Manuel Manzano es un poco ya maduro, ¿eh? un poco. Pero aún está en la flor de la vida. No, si está maduro no puede estar la flor. Y dime, ¿tenéis disgusto? Él se enfada porque no tenemos fruto en nuestro matrimonio. Bueno, en eso tienes razón. Dice que es tan ridículo, que no sirve para nada. Pues no sé. ¿Y su familia tiene muchos hijos o algo? Sí, dice que sus antecesores fueron un asombro de paternidad. Su abuelo tuvo 12 y su padre 9. Uf, claro. Y él quiere tener hijos y no llega. Y él quiere estar a la altura de los demás manzanos, ¿verdad? Ay. Si es que... Bueno, y ahí os quedáis, que tengo que intervenir en una queja de Romualdo, que dice que el tío Perol, el de la finca al lado, que no le da suficiente agua para el ciruelo. De modo que bien veníais, y aquí me tienes como alcalde y como particular, ¿eh? Muchas gracias, tío. Nada. Y me voy, porque como se le seca el ciruelo... No vengas tarde a dormir. ¡Hasta luego! Bueno, y ahora entre nosotras, sobrina.
Tú no eres feliz con tu marido. Con usted quiero ser franca, tía. No lo soy. Si usted viese lo triste que es para una mujer joven, romántica, soñadora, haber contraído matrimonio con un hombre vulgar, aunque adinerado, y que me lleva más de 30 años, Pues en eso pudiste haberte fijado antes. cuando usted lo vea, le parecerá joven como a mí. Tiene el pelo negrísimo, negro bigote. Pero figúrese mi desgracia, cuando la noche de boda supe que llevaba bisoñé. Jesús. Y luego, figúrese, de novio me hablaba de fantásticos sueños, me recitaba versos, me leía novelas de Paul de Cole. Pero la noche de boda se deshizo el encanto. No hizo más que hablarme de duquesas. Pues vaya una ocasión para ponerse a hablar de la amiga. De duquesas, de bartolillos, de bizcochos borrachos. ¡Qué noche más dulce! Al contrario, sentí como si un témpano de hielo me envolviese. ¡Qué frialdad en el corazón! Ni había versos, ni había sueños, ni había Vaya, ¿y qué te dijo? Pues, ¿usted sabe lo que me hizo para demostrarme su amor? ¿Qué te hizo? ¡Un bartolillo! ¿Cómo? Un bartolillo y unas cuantas gotas de limón. Se acercó a la cama y me dice, ¡oh, ay, ay, ay! ¡La oficialidad de la casa! ¡Yo ni van a eso para allí! ¿Se da usted cuenta qué poca poesía? Vaya, ¿y te lo comiste? Sí, pero verá usted, me dio la duquesa, se lió con el bartolillo, puso las gotas de limón encima de la mesita de noche, fue a desnudarse en la oscuridad. De pronto sentí que me decía, ¡oh, ay, 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 limón! Traía la gota en la mano, se había quitado el bisoñé. Y yo, al verlo tan viejo y con la gota, ¡ay! Pegué un grito que quedé desmayada. Vaya, ¿y al día siguiente? Al día siguiente hallé la explicación del cambio que se había producido en mi marido. Bajé al establecimiento. Él dormía. Eran las 7 de la mañana, otoño. 2 chicos limpiaban el escaparate. Uno con un plumero limpiaba los hojares y otro recogía un borracho que se había caído. Está bien empleado por borracho. De la caja del establecimiento salía el humo de un cigarro. Allí estaba el tenedor de libros. Escribía versos. Eran para mí. En su mano llevaba una novela de Paul de Cole. Lo comprendí todo. Lo llamé. Salió de la caja y le dije, Usted es el que ha escrito las novelas que mi marido me leía de novio. Usted es el que le daba los versos. ¡Era cierto! Mi marido le había obligado a representar aquella farsa para conquistarme. Eso. ¿Y qué más? Pues el tenedor se fue a una mesa donde estaban 2 chicos tomando la taza de café. Él se sentó, cogió una taza y se sentó. Y los chicos tomaban café con el tenedor. Anda ya, eso sí que es raro. Por la tarde llamé a la tienda, a mi marido. Le dije que lo sabía todo y se quedó como muerto. ¿Y qué hizo? Pues se quedó como muerto y se fue a la caja. ¡Qué bruto! Se fue a la caja, sacó de ella el tenedor, lo arrojó a la calle. Y ya no lo he vuelto a ver más, tía. Y sin embargo, ese es el hombre que amo, tía. Ya sabe usted la historia. Ya lo sabe usted todo. ¡Señor Siriaca! Que Chaira Peri te dice que tiene que contarle una noticia muy grave. Dile que pase. ¿Quién es la Peri? La hija de la Bernarda. Señora Siriaca, traigo una noticia que se van a usted a morir al susto. ¿Qué periódico es ese? ¿El eco? ¿Cuál es la noticia? Casi nada. No se habla de otra cosa en todo el pueblo. Está todo el mundo asustado. ¿A que no saben usted quién se ha escapado? Un toro. Ajá. 2 toros. No te cuerno. Una vaca. Te daba con el eco. Un perro rabioso. Peón. El burro de la albeitá. Agárrense para no caerse. Ha tomado el camino al pueblo y se ha escapado. Cuando digo que van a asustarse. Pues termina ya, niña, termina. Allá va. A primeras horas de la tarde, A primeras horas de la tarde. Y burlando la estrecha vigilancia, ¿entienden? Nada menos que burlando la estrecha vigilancia. ¿Pero acaba o no? Si a eso voy. Si es que quiero darle a usted la noticia con algunas precauciones. Porque hay que ver lo que son las cosas. Y por dónde puede venir una gracia cuando uno menos se lo piensa. ¿Pero qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? A primeras horas de la tarde, sí es que parece mentira, ¿verdad que parece mentira, tía Ciriaca? Lo ha metido. Te lo he repetido miles de veces. Venga para acá. Que no me llames tía. ¡Uy! Perdón usted, que con la emoción las cosas que ocurren. ¿Pero qué es lo que dice el periódico? ¡Una friolera! He corrido mande que lo leí, como que es necesario
tanta prisa corre saber, mi niña? ¿Más de lo que usted se cree? Pues termina ya. Si a eso voy, si para eso he empezado. Porque para qué empieza siempre uno, para acabar, está claro. Lo que no está claro es lo que dice el periódico. Escuche usted, a primeras horas de la tarde y burlando la estrecha vigilancia de la que se le hacía objeto porque se sabía cuán peligroso era, cuán peligroso era, en el momento en el que almorzaba, esgrimiendo un tenedor que usaba como arma ofensiva, ¡un tenedor! Se ha escapado. Aquí viene lo bueno. El joven Andrés González. ¿Se asustan? Vamos a ver, niña. ¿Quién se ha escapado y de dónde se ha escapado? ¿Verdad? Si todavía no leí el titular de la noticia. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice, noticia grave, uno que se escapa. ¿Pero de dónde se escapa? ¿De dónde dice el periódico? Pues ahora no nos ha dicho nada. Lo diré luego. ¡Ah! Se ha escapado, ¿a quién? Se ha escapado el joven Andrés González, el demente más furioso del manicomio de la localidad. ¡Jesús, María José! ¡Ave María! Pues es que corría prisa saberlo. Sí. Porque si entra en el pueblo y se pone a hacer locura. Y que dicen que le da por matar mujeres y criaturas indefensas. Con un tenedor que usa como arma ofensiva. Necesita. Y que conste que ya empezó a hacer de la suya. ¿Y qué ha hecho? Y usted sabe, la secretaria, que está pasando unos días en la finca de afuera del pueblo, ¿no? No voy a saberlo. Como que esa finca me correspondía a mí. Y por intrigas de esa cochinaza, se ha quedado con ella. Pues a la primera víctima del loco. ¿Quién? La cochina, la secretaria. ¿Y qué ha hecho con ella? Le digo yo. Me alegro. Sí, señora. Ha degollado a la cochina, la secretaria y a 4 cochinillos que estaba dando de mamá. Uy, lo siento, pobre animalito. No, no se preocupe, que han salido a capturar al loco y aunque creo que es muerto lo van a dejar así de tamañito. ¿Por qué? Porque hoy yo dije que ha salido la Guardia Civil a reducirlo. Será para reducirlo a la obediencia. Eso a la obediencia no lo oí yo decir. Bueno, mira, tú vete a vigilar la puerta. No vaya a ser que sin darnos cuenta se nos cuele en la casa el demente. Descuide, que voy a coger una estaca y el primero que vea con cara loco le voy a meter un estacazo que se le van a quitar las ganas de matar más cerdos. ¡Dementitos a mí! Madre mía. Por Dios. Bueno, tía, yo quiero sacar la ropa de la maleta y colgarla. Mira, en aquel cuarto que no tiene de ninguna salida, te he puesto el armario. Y tal y mientras tú haces eso, yo voy a ver a la boticaria que quiere saludarte para decirle que mañana se venga a comer con nosotros. Si tarda, te acuestas. Vale. Ahí te dejo a la Pepa para que te ayude. Cuando ya no la necesites, mándala a su casa a dormir, que aquí ahora no tiene sitio. Y a ver si mañana vienes tempranito, Pepa. Hasta mañana, sobrina. Hasta mañana, tía. Me acostaré pronto, estoy muy cansada. Dame una de esas maletas. ¿Y qué? ¿Está el pueblo animado este año? Ya lo creo, señorita. Hasta los de enfrente, que nadie lo tomaba, tiene inquilino. ¿Ah, sí? Sí, unos señores de Madrid. Ella es joven, pero él tiene ya alguna edad. No me digas, pues eran padre e hija. Eso cree la tía de usted, aunque la tía siriaca dice que el marido es otro joven con quien hemos visto abrazarse desde aquella ventana. ¿Ah, sí? Mire, mire. A ver. Anda, pues es verdad. Y estarán en la luna de miel. ¡Vaya chuchones! Uy, a ver. Y se besan. ¡Y se abrazan! A ver. ¡Caramba! Ya podía cerrar la persiana, que es desvergonzado. A mí me da que ese no es el marido. ¿Qué? Que a mí me da que ese no es el marido. Entonces, ¿ese quién es? Ese debe de ser seductor. ¿Qué dice Pepa? Sí, el seductor que entra a robar el uno de una dama vencida. Ah, por sus palabras engañadoras, como la hoja de la rosa de ese tío. ¿Qué tío? ¿Qué? Será del estío. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque eso lo he oído yo en alguna parte. Ah, ya, en una de esas novelas de Paul de Col. Pues a mí me das de ale un novio que tuve cuando fui a Madrid. ¿Ah, sí? ¡Qué Sí. raro! Un novio que... ¡Pepa! ¡Eh! ¡Me vas a ayudar a montar a la gallina! ¡Que voy, coño! Anda, vete y recuerda que
Que vengas pronto por la mañana. Procura de estar aquí antes de que venga el tren donde viene mi marido, porque te necesitaré. Buenas noches, señorita, y descansar. Buenas noches. Bueno, pondré el pijama en la cama para que cuando mañana venga Manolo se lo ponga para lavarse. Y ahora cogeré la maleta y me acostaré. ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Un tiro! ¡Ay, por Dios! ¿Qué ha sido por aquí cerca? Estará ya loco en el pueblo. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué ha sido eso! Bueno, pero no creo yo que suba aquí. Aquí no ha de subir. Aquí va. Me ha disparado un titiro. ¡Titi, qué tío más bruto! Y el caso es que no sé si me habrá dado. Parece que estoy húmedo por aquí. ¿Será sangre? No es sangre. Es por causa del miedo que me he visto obligado a saltar un arroyo. Estoy loco del todo. Y debo huir, porque si me cogen, me matarán o encerrarán. Y yo no quiero que me encierre. Sería horrible. Escaparé. Esa puerta debe de dar a la calle. Ahí hay alguien. ¡Demonios! ¿Aquí? También. ¡Sube! ¿Dónde me esconderé? En esa cama. No hay otro sitio. Bueno, ya está todo en orden. Mañana cuando venga mi marido, lo encontrará todo como él desea. ¡Caray! ¡Una señora! Y ahora me acostaré. Qué bien voy a dormir esta noche en esa cama. ¿Qué te crees tú eso? Y sin tener a mi lado al vulgarote de mi marido. Es la primera noche que voy a pasar sola después de casada. Apenas suerte dormiré, aunque algo preocupada, porque la historia de ese loco me ha puesto de un modo... Pensar que está suelto por el pueblo, estoy que salto. ¿Y yo? Pero bueno, no debo de pensar esas cosas. Voy a desnudarme. ¿Qué oigo? Vaya, se me ha atascado este corchete con la prisa que tengo. ¿Y yo? ¡Maldito corchete! Nada, si le sé aquí a alguien que me pudiera ayudar. ¡Tira! Tendré Yo lo que ayudaría, tirar. pero ¿quién se pierde el panorama? Tendré que tirar. ¡Tira! ¡Oh! Ya está. ¡Qué hombro escalofriante! Anda, pues no me he dejado lo mejor dentro. ¿Qué será lo mejor? El salto de cama. Ah, no está mal. Voy por el salto. Dios mío, protégeme, porque como salga con el salto, voy a dar yo uno sobre el muelle del somier que voy a pegar en el techo. Pero, ¿qué debe la forma de salir de aquí? Pues es que voy a estar toda la noche sentado en el muelle. Aunque, claro, desde el muelle algo se pesca, pero ¿por dónde escaparía? Por la ventana. Por la ventana es imposible salir. Está la calle llena de hombres. Seguro que son los que me persiguen. Menudas estacas tienen todos. ¿Y abrir por la puerta? Por la puerta tampoco. ¡Sube! ¡Al catre! ¡Otra vez al catre! Menos mal que he podido ir. ¡Está loco! ¡Quiere matarme! ¡Quiere asesinarme! Esa voz me parece... Ansiada libertad. ¿Cuánto he suspirado por ti? Es la voz... La libertad. Pues no es la voz que creía. El caso es que no sé dónde me he metido. Ni yo tampoco. ¿Quién vivirá en esta casa? A eso mismo me estoy preguntando yo. Hay una puerta. Me asomaré. ¡No me dice usted, señora! ¿Quién es usted? ¡Sálveme, por piedad! Pero antes tendré que saber quién es usted. Una criatura infeliz. Una pobre. Pues que Dios la ampare, pero esto yo solo no le venía a pedir limosna. No pido limosna, no pido más que protección. Ayúdeme. Sálveme de las iras de un marido irritado. Sí, pero antes tendré que saber quién es usted. Lo sabrá usted todo. Pero cálmese y escúcheme. Yo soy la vecina de enfrente. Ah, ya. Que usted es la de... ¿Cómo? Siga usted, la conozco. Yo estoy casada con un hombre vulgar y adinerado. ¿Como yo? Con un hombre celoso. ¿Como yo? Con un hombre que gasta bisoñé. ¿Como yo? ¿Usted también gasta bisoñé? Digo que mi marido coincide en todo con el suyo.
Mi marido es el dueño de una mantequería de Madrid que usted seguramente conocerá. Esa mantequería se llama Yo Puse una Pica en Flandes. Especialidad en mantequilla de Soria. Justo, mi marido es soriano. ¿El político? El mantequero, nada más. Pues mi marido es el dueño de una confitería que seguramente usted también conocerá. Se titula El Diluvio. Especialidad en gotas de limón. Justamente. Yo me llamo Blanca Blanco de Blanquillo. El blanco era mi padre y el blanquillo es mi esposo. Pues yo me llamo Luz Frutos de Manzana. Tanto gusto. El gusto es mío, señora. Pero siéntese usted. Ay, muchas gracias. ¿Qué hablarán y quiénes serán? Si al menos pudiera verle la cara. Seguiré con la historia. Mis padres me casaron a la fuerza con el que hoy es mi esposo, alegando que con un hombre que tenía tanta manteca no me iba a faltar que comer. Uy, todos los padres son vulgares. Yo era una romántica, señora. Como yo. Yo soñaba con un hombre sentimental, espiritual, pasional. Ay, igual que yo. Yo soñaba con un Romeo y la fatalidad me trajo un mantequero. Uy, qué regalo más vulgar. Imagínese cómo fue mi vida, entre bolas, villanones y manchegos. Yo que buscaba una cabeza inteligente, que pensase en hacerme feliz, y solo hallaba quesos de bola. Buscaba unos ojos amorosos que se mirasen en los míos, y solo hallaba los ojos sin pupilas de un gruyer. ¡Uy, qué espanto! Y cuando busqué un hombre de alma pulcra y limpia, solo hallé un manchego que chorreaba aceite. ¡Me están despertando un hambre! Parecía que hablaban. No, sigue usted, estamos solas. Pues imagínese, yo antes de casarme sentía florecer el rosal del amor. Yo, que empecé mi vida siendo un búcaro, la terminé siendo quesera. ¡Qué horror! Pues yo también pensaba lo mismo que usted. Yo también esperaba un Romeo. Pero la fatalidad solamente me trajo un confitero. Si usted ha pasado su vida entre manchegos y gallegos, yo la he pasado entre bartolillos y borrachos. Pero un día mi existencia cambió. ¿Sí? Yo bajé a la tienda, eran las 7 de la mañana. Otoño. No, señora, verano. Los dependientes limpiaban el escaparate, el cajero estaba en la caja. ¿Y subía el humo? ¿Qué humo? ¿El de cigarro que fumaba el cajero? No, señora, en ese momento no fumaba. ¿No? Me asomé a la puerta y por allí pasó. ¿Quién? Un hombre. Ah. El hombre que yo había buscado. Nos tratamos y nos amamos. Y me leyó por de coq. ¡Anda! A mí también me hicieron esos versos y me leyeron esas novelas. Uy, qué coincidencia. Mi marido no supo nada nunca, ni una sola vez vio a mi amado. ¿No? Él entraba en el hotel cuando mi marido no estaba. Ah, mira. Pero hoy este vino de casar antes de costumbre y nos sorprendió. Mi marido salió corriendo, mi amado tras de él. Oyó un disparo. Era la escopeta de mi marido. ¿Sí? De pronto sentí que venía jurando que habría de matarme. Escapé, salí a la calle, aprovechando la confusión que en ella había, pues todos andaban en busca de no sé qué loco. Entré en esta casa, subí esas escaleras, abrí esa puerta y aquí me tiene usted, señora. Protéjame, ayúdeme a ocultarme. Sálveme usted, señora. Su desgracia de usted es la mía y yo quiero ayudarla. ¿Pero cómo? Si aquí no tengo medios de esconderla. ¿Qué es ese ruido? Parece que sube las escaleras. Se oye una voz que grita mucho. ¡Es él! ¿Quién? ¡Mi marido! ¡Ay, mira, no hay tiempo que perder! ¿Pero dónde hemos de meterse? En esa habitación. Pero si esa habitación que la registrable no tiene salida. ¡Ay, Dios mío, qué haremos, qué haremos, Dios mío! ¡Dios mío, qué haremos, qué haremos, Dios mío, qué haremos, Dios mío, qué haremos! ¡Dios mío, Dios mío! Ya. Escóndase entre la corredura de esa cama. En el lecho de la mujer no se atreverá a mirar. ¡Corra, que yo voy a hacer ¡Niño, no mire! ¿Quién va allá? ¡Muño! Blanca, ¿qué ¡Muño! pasa? ¡Ocúltate! ¡Que viene mi marido! ¡Ah! ¡Que el Señor nos coja confesados! ¡He dicho que lo han visto entrar por esa ventana! Le aseguro usted, caballero. He dicho que he de registrar todo y lo registro. Me parece a usted que está equivocado. Yo no me he movido más que un momento y es mucha casualidad de que haya ido a saltar en ese momento. Pero, No podría haber entrado. ¿quiere usted decirme a quién busca? Yo estoy aquí porque aquí ha entrado un ladrón. Aquí no han entrado más que ustedes. Señora, yo soy un caballero. Mi nombre es Perfecto Blanquillo. Y nosotros somos de los mozos más cogidos del pueblo. Exacto. Y vengo aquí porque aquí ha entrado un sinvergüenza. Sí. Y no me marcharé antes de revisar todo esto de arriba a abajo. Eso será si yo le dejo. Si no me deja usted,
también lo haré. Sepa usted, caballero, que a mí no se me puede avasallar. Mi tío, el alcalde, está al venir y mi marido... Su tío y su marido harían lo que yo. Se trata de mi honor ofendido. Por lo tanto, a registrar todo. Le digo usted Que usted más bien prefiere impedirlo, ¿verdad? ¿Yo? Sí. De ninguna manera. Puede usted empezar por esa habitación que no tiene salida. Pues a ello. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué? ¡Corra! Que aproveche la ocasión para escapar. ¿Dónde se fue? Están registrando esa habitación. Mientras puede usted escapar. ¡Oh! ¡Es imposible! ¡La calle está llena de gente! Veamos lo demás. ¡Corra, corra! ¡Que puede! ¡Corra, corra! ¿Y? ¿Nadie? ¿Lo ve usted? ¿Y qué hacemos? Y no, ya está todo registrado. ¿Nada? Nada. Se engaña usted, señora. Aún queda algo. ¿Qué? Esa cama. No. La cama no, ¿Por qué no? porque yo no quiero. Pues la registraré. No solamente no la registrará, sino que me hará usted el favor de bajar la voz. ¿Y por qué causa? Pues por la sencilla razón de que en esa cama duerme mi marido y tiene muy mal despertar. Pues lo despertaré y encima le pediré que me ayude. De ninguna manera. Déjeme usted, señora. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Pero es que no se puede dormir en esta casa. ¡Ay! ¡El tenedor! ¿Pero quién es usted? Eso mismo le pregunto yo. ¿Quién es usted? Yo soy perfecto. Perfectamente. Perfecto blanquillo. Pero por muy perfecto y muy blanquillo que usted sea, no tiene derecho a venir a molestarme cuando duermo. Pero si yo juraría que aquí había metido en esa cámara una mujer y ahora sale un hombre. Y este hombre es el tenedor de mi luna de miel. Ay, estaré yo soñando. Además, vea usted el susto que le ha pegado a mi esposa, caballero. ¿Su esposa? ¿Yo su mujer? Ay, estate quieto, saltarín. Sí, señor, mi esposa, que en este momento no puede hablar del susto que usted le ha dado. Pobrecita mía, ¿qué usted quiere aquí? Que si usted quieto, no sea cínico. ¡Ay! Traidor. ¿Qué le sucede a usted? ¡Ay de usted si en este momento no da cumplida explicación de su incalificable proceder! Caballero, yo amaba a mi mujer. ¿Como yo? ¿Cómo ha dicho? Como yo a la mía. Que usted quieto. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! Hay cosas que mejor no decirlas, señor mío. Yo sospechaba que mi mujer... Usted me comprende. Estoy enterado perfectamente de lo que usted quiere decir. Hoy llegué a mi casa antes que de lo costumbre. ¿Y a usted quién le manda a llegar sin avisar? Quería sorprenderla. Ella no me esperaba. Ni yo tampoco. La encontré en brazos del seductor. Sí, a él solamente le vi las espaldas. Huyó sin darme la cara. ¿Sabe usted por qué no me dio la cara? Porque si se la doy, me la deshace. De modo que usted, el hombre de mis sueños... ¿Cómo dice usted, señora, que tiene sueño? Perdóneme, seré lo más breve posible. Como le decía, él salió corriendo, yo detrás de él. Le disparé un tiro, creo yo que le di en el blanco porque escuché un alarido. Pero eso sí, fue la perra del jardinero que se le dispara como un cohete. ¡A la perra! ¡Pobre animalito! ¡A la perra! Rugí, refiriéndome a mi mujer. Volví, pero también había huido. Creí que estaba escondido en esta casa. Por eso que vine a molestarle. Yo debo lavar mi honra. ¡Nunca nos ha metido usted! Sí, el seductor debe morir. ¡De ninguna manera! ¿Cómo que no? De ninguna manera debe usted dejar impune ese delito. ¡Claro que no! ¡Lavaré mi honra! Sí, sí. ¡Ey! ¿Quién habla aquí de lavar y fregar a estas horas? ¡Mi tío! ¡El delirio! ¿Qué hace aquí tanta gente? ¿Y qué es lo que pasa en mi casa? ¿Es que ha venido un loco? Sí, señora. Ha venido el loco. El
el loco de los celos y de la rabia. La verdad. ¿Dónde está? Soy yo. ¿Este es el loco? ¿Este? Pues menos contemplaciones y arrearle una buena paliza. ¡Alto! ¿A mí? Caballero, yo soy el vecino del frente, un esposo ultrajado. El marido de esa señora le explicará a usted. ¿Mi marido? ¡Ella escampa! ¿Qué marido? ¿Este es el marido de mi sobrina? Yo, verá usted. ¡A mi brazo, sobrino! No me arrepiento, señora. ¡Tía de mi alma! Y abraza también a tu tía. Pues sí que caña, sí. Si para eso un pimpollo. Pero explícame, ¿cuándo ha llegado? Mira usted, tío. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Aire! ¡Aire, aire! Desabrochar un poco. ¿Es que el desabroche? Vea usted, caballero. Vea usted, caballero. Vea usted, caballero, el disgusto que le ha dado a mi esposa. Señor mío, yo... Basta, y márchese. Y dé gracia a la circunstancia, que si no... Perdóneme. Me iré, sí, pero Dios quiera que nunca se encuentre en mi caso. Ni usted ni el mío. Pues me marcharé. No cesaré de encontrarle. A ver, 20 duros que me traiga vivo o muerto al hombre que yo busco. ¡20 duros! Sí. ¿Cuánto busca hacer a bajar tierra? ¡Andando! 20 duros, y esa es estaca. Me veo y no me veo. ¡Que vuelve! ¿Quién? ¡Que vuelve en sí! Dime. Dígame, ¿cómo has venido? Corriendo. ¿Y no perdiste los talones? Ya lo que los perdí. Menudo carrera. No tenía más tren que el mixto y este no llega hasta por la mañana. Dime, ¿cómo has venido? Pues vine... ¿Qué le digo yo? ¿Acaso en automóvil? ¡Justo! ¡En automóvil! ¡Ay! ¿Qué me ha pasado? Ya está recuperando la razón. Bueno, pues entonces todo el mundo descansa. Qué buena falta nos hace a todos, ¿eh? Y por modo de loco voy a cerrar la puerta por afuera y ahí os quedáis. ¡Ay! ¿Ha oído usted eso, caballero? ¡Tío, ¿Qué tío! se te ha roto? Hombre, como romperse no se me ha roto nada, pero... ¿Qué? Yo no tengo costumbre de dormir con su sobrina. Pues hay que acostumbrarse. Pero, tío. Ya lo oye usted, hay que acostumbrarse. Es que están regañados. ¡Eso! Ah, Estamos regañados. Pues eso no está bien, ¿eh? Y para conformarse no hay nada mejor que una sola alcoba. Pero, ¿eh? tío. No, ni tío ni nada. Ahí os quedáis. Buenas noches. Tu traje me lo llevo para limpiarlo. Ah, también el trajecito. Pero, tío. Que yo no puedo dormir con este hombre. No faltaba más. Ahí os quedáis. Tío, es que yo no puedo dormir con luz. ¡Pues la apaga! ¿Ha oído usted eso? Todo. ¿Y qué hacemos? Yo qué sé, han cerrado por fuera. Si al menos hubiese dejado una baraja, organizábamos un tresillo. Pues yo lo aclaro todo y que sea lo que Dios Por quiera. Dios, señora, no me pierda usted. Luz, por nuestro idilio romántico, por los versos que la compuse, apiádese del antiguo tenedor de su marido. Que ellos están muertos. ¿Muerto? Y perdonado. Bueno, consiento en esperar a primera hora de la mañana en que le traerán su traje y podrán ustedes huir antes de que llegue mi marido. Pero vamos a ver cómo pasamos hoy la noche. Escapar por la ventana es imposible. El sereno pasea cantando ya las horas. Bueno, puesto que no hay otro remedio, usted métase en la cama. ¿Y usted? Yo me acostaré en un sofá que hay adentro. ¿Y yo? ¿Usted de qué? Hombre, me gusta... Esto no es cuestión de que le guste o que no le guste. Y como no es cosa de que ustedes aprovechen la ocasión para hacerse carantoñas, yo estaré despierta toda la noche. Necesario que usted cante, hable o silbe para que yo le oiga. Y tenga la certeza de que guarda respeto a esta casa. Por mí puede usted tenerla, señora. Por usted sí, pero no por este, a quien conozco desde hace tiempo. Entonces, ¿qué quiere usted que haga? ¿Sabe usted contar? Soy tenedor, señora. Muy bien, pues se va a pasar toda la noche contando en altavoz. Me parece un procedimiento inaudito. Nada, no hay más que hablar. Usted a la cama, yo al sofá. Y yo a la tabla, ¿Qué tabla? a la de sumar. Vaya una nochecita. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, que usted descanse y que usted cuente. ¿Eh? Las 10:30 Y nublado. tan nublado, la primera noche que paso con dos mujeres y de pie, a que yo se lo cuente. Las 10:30 nublado. 1, 2, Y nublado. 3, 4, Y nublado. 5, 6, Y nublado. 7, 8. 400, 379, 282.
Nuño, ¿Qué hay? ¿has descansado? Vamos, haz el favor de no reírte encima. ¿Encima de qué? Encima de la cama y encima de lo que a mí me pasa. Y déjame que siga contando hasta que se levante el ama de la casa. No sea que se enfade y lo eche todo a perder. Pero no puede usted. ¿Lo ves? 2.437.290. No, 283. Nuño, ¿me quieres? Mucho. Precioso. Preciosa. ¡Que no le ando! 2 millones. ¿Te gustaría que te diese un beso? Uno solo. Pues ¿cuántos querrías? 2 millones. ¡Más alto! Ah, ya va. Venga, dame ese beso. El Nuño, que es que nos pueden oír. ¿Quién? Esta señora. No, dámelo. 2 millones y 1 millón. ¡Que no! ¡Que se equivoca usted! Ay, ¿lo ve cómo nos ha oído? Ya lo sé. ¡No es 1 millón, que son 2! Ya lo sé. Venga, dame otro beso. No, Nuño, que nos ve la Virgen. ¿Quién? Que nos está mirando la No, Virgen. que no ve la Virgen de la Virgen. Dámelo, Mira, puta. Nuño, que la Virgen lo ve todo. Es que tú has despertado en mí lo que no despertó ninguna otra. Sueño contigo y muero de amores. Muero de un sueño ideal. Muero de un sueño romántico. ¿Qué te pasa? Que me muero de sueño, ¿no lo ves? Mira, Nuño, cuéntame aquel capítulo de la novela de Paul de Cor que fue el prólogo de nuestros amores. Cuéntamelo. Voy. ¡Pero no cuenta usted! ¡Ya he dicho que voy! No voy a otra. Y sube el humo. Y el humo sube. De mi cigarro las espirales se van, iguales a blanca nube. Fíjate, Blanca, con qué delicadeza he metido aquí tu nombre. Ay, Doy la chupada y pienso en mi amada, que está acostada y dormida sobre la almohada. Hacia ella miro y oigo un suspiro. Con gusto sumo, ella me llama y se va el humo, y se va el humo. y viene la ama. ¡Qué ama! El ama de la casa. Que no viene todavía. Escucha. Yo estoy alerta. Ella despierta. Cruza la puerta. Viene a mi lado. Cerca de mí. Su frase experta me dice así. ¡Mi bien amado! ¡Ya estoy aquí! ¿Nos ha escuchado? ¡Ay, pues me he cagado! ¿Y es usted tan poco piadoso que viene a recordarme esos versos que fueron la desgracia de mi actual desdicha? ¿Qué dice usted, señora? Esos versos los ha hecho Nuño esta noche para mí. ¡Está usted equivocada! Esos versos son los mismos que me recitaba mi marido cuando éramos novios. Entonces, ¿ni siquiera son de Nuño? ¡De Nuño Nuño se son! va a liar. Él los recitaba, eso los daba mi marido para que me enamorase. Por ellos me casé. Entonces, Nuño es el hombre del que usted me ha hablado. ¡Sí, señora! Nuño es el tenedor del libro que tenía mi marido en su establecimiento. Yo era romántica, joven, soñadora. Necesitaba a alguien que me alimentara mis sueños, alguien que me alimentara mi romanticismo. ¿Y sabe usted quién vino a alimentarme? El tenedor. Claro, evidentemente. Comprenderá usted que este hombre es un cínico. ¡No! Sí, señor, es usted un cínico. Blanca. Y un farsante. Y un malversador de corazones. ¡No, Blanca! Y me decía usted que yo era la única que ocupaba sus pensamientos, que yo era la única que ocupaba su alma. ¿También le decía usted eso? Como a mí. ¡Basta, señora! Si yo hubiese sabido lo que sé, yo le aseguro a usted que el tenedor del libro de mi marido no escuchara las frases que escuchó de mí, no escuchara mis pensamientos, no escuchara mis romanticismos. ¿Qué dice? ¡La verdad, señora! Yo le juro que el tenedor no escuchara. ¿Cómo? No escuchara todo lo que escuchó de mí. ¡Es un ingrato! ¡Blanca! ¿Sepa usted que he deslizado en mis oídos palabras acariciantes y tiernas como merengue, ¡Blanca! ardientes como el fuego, dulces como las... ¡Blanca! No me gusta llorar. Ha cautivado su corazón con artimañas propias de gallufo. Cierto, le desprecio. Si usted aún le quiere, ahí le tiene. Le amaba, pero si usted lo quiere, se lo cedo. Y si no, le tengo los tiros. Siendo así, y si él promete corregirse, le aceptaré de nuevo. Le advierto a usted, señora, que le haré caso solo por quitarle a usted una visión tan repugnante. Hagan ustedes el favor. Yo ni soy una visión, ni soy tan repugnante. Y ya que me tratan de esta forma, me iré. Sepan ustedes que no me faltará quien me quiera. Buenos días. De ninguna manera. Pues no faltaría más. ¿Y usted quién es para detenerle? Ay, ¿usted quién es para impedir que salga de mi casa? Advierto, señora, que yo no necesito lesiones. Y yo le advierto a usted su situación en esta casa. De modo que usted ha despreciado y al ver que yo lo asisto de nuevo, trata usted de llevárselo. Eso en buen castellano se llama pastelear. ¡Insolente! ¡Pastelera! ¡A mucho! ¿Quieren ustedes no gritar? Si te oyen, nos perdemos. Después de todo, con que ustedes se vayan de aquí.
¿Olvida usted que está cerrada por fuera? Y que yo no puedo salir en pijama. Echarme a la calle a las 7 de la mañana y con un loco suelto por el pueblo. Y yo vestido de Faralay. ¡No! Además, podían sospechar de mí. ¡Ah, no! Bueno, usted puede esperar hasta que le traigan el traje. Lo que no puede ser de ninguna manera que esa señora siga aquí cuando suban mis tíos. A ver, ¿cómo les explico yo su presencia? Eso es verdad, Blanca. Es necesario que te vayas. Irme yo y dejarte aquí con... De ninguna manera. ¿Qué cree usted que va a pasar, señora? No creo nada, pero tampoco creo que quiera usted que yo me tire por la ventana. Eso es verdad. Sería una temeridad y podría caerse. Y para usted sería un golpe terrible, ¿verdad? El golpe sería para mí. Pues para ella. Pues aquí hay que pensar algo. Mis tíos no deben de encontrarla cuando suban aquí. Pues... Eso, Nuño, piensa algo. Eso, piense usted algo. Bueno, usted puede esperar. Cuando le traigan el traje, una vez vestido y se marcha, yo les explico todo a mis tíos. Pero ¿y usted? Yo estoy deseando salir de este pueblo para refugiarme en Madrid en casa de mis padres. Bueno, lo importante ahora es que salgan de aquí. Calle, Nuño está pensando. Seguro que encuentro un remedio. Pensando lo que hace es dormirse. ¡No se deje usted, hombre de Dios! ¿Usted dice que porque me duermo? Le recuerdo que me he pasado toda la noche en vela contando y paseando por esta habitación, que ya sé que tiene 44 pasos de largo, 38 de ancho y 22 3/4. ¡Calle! ¡Calle usted, por Dios! ¿Qué ocurre? Que vienen ahí. ¡Suben las escaleras! ¿Quiénes? ¡Ya están aquí! ¡Mis tíos! ¡Justo! ¡Nuestros tíos! ¡Vamos! ¡Corra! ¡Corra! ¡Escóndese otra vez! ¿Dónde? ¿En la cama? ¿Otra vez a la cama? Sí. ¿Me da lo mismo que me acueste yo? Usted póngase a disimular. De nada, señora. Digo que se ponga a disimular. Ah, perfectamente. 2.437.280. ¡Hola, sobrino! ¿Qué cuenta? 2.437.000. ¿Estás loco? Es que contaba los mosquitos que me han picado esta noche. ¿Y qué? ¿Habéis descansado? Esta sí. ¿Y tú no? Yo he pasado la noche muy intranquilo. Ya le he dicho yo a esta que parecía que soñabas en altavoz. Sí, y era algo así como si contase una historia muy larga. Como si contase... ¿Cómo si contase? Sí, señora. No se esfuerce usted más. ¿Que has echado algo de menos en la cama? Justamente. ¿Y qué es lo que ha echado de menos? La cama. ¿Cómo? La cama de Madrid. Pues, ¿en qué se diferencia de esta? Pues que esta tiene el colchón de muelle y la otra de látex. Y toda la noche la he pasado echando de menos el látex. Pues eso es lo bueno que tengo yo. Que me acuesto en la cama, que sea, mira, la que sea. Y no lo cuento en toda la noche. ¡Dichoso usted! ¿Y qué? ¿Se acabaron las desavenencias? Así. Eso es, así. Vamos, no seas panoli, si se ve que estás loco por ella. Así sois todos los hombres. Muchos fingís que nos despreciáis y luego os pasáis la vida haciendo números por las mujeres. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Tú crees que este no habrá pasado toda la noche haciendo números por Modesta, Pues aquí se acabaron ya todos los disgustos. Y ahora mismo os dais un abrazo delante de nosotros. Eso. ¿Cómo? Pero tío. No, ni tío ni nada. ¡Abrazarse! ¡De ninguna manera! ¿Cómo de ninguna manera? Venga, no seas panoli, y dale un beso. Eso sí que no. ¿Lo ves, tío? Es ella la que no quiere porque yo no estoy Pues hay que besado. besarse. Lo mando yo. Yo soy el alcalde, Y el alcalde no hace la réplica. Oye usted, lo manda el alcalde y el alcalde no se le debe réplica. Y además que estáis en nuestra casa. Y yo no permito que empiece a murmurar el pueblo. Y con lo murmuradora que es esta gente, Digo, aquí te escapas con un hombre y todo el mundo te lo critica. No está bien mirado, ¿no? De modo que olvida rencores y estruja este zángano. De ninguna manera. Dios mío, que la estruja. ¡Anda con ella! ¡La espalujó! ¿Qué hace usted? ¿No ha visto el empujón? Por haberse caído. Yo me hubiera caído, el susto se me hubiese quitado, pero hallé el obstáculo y a él me así. ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! ¡Ay! ¿Qué hay? Que le echo cosquilla y suspira. Bueno, pues ahora en ¡La cuantito, cosquillosa! en cuantito Oli le suba el traje, nos vamos a la era del Señor Jesús, el boticario. Que estoy muy cansado para ir tan lejos. Pero si está aquí al lado. Perdone, pero no sé dónde he oído que la era de Jesús estaba muy lejos de nosotros. ¿Qué va? Al salir al campo, allí nos espera el señor boticario para darnos de desayunar en su casa de labor. Poca cosa, ¿eh? No pidáis bollería. Un par de huevos fritos, un tazón de chocolate con mojicones y un cuartillo de leche recién ordeñada. Eso sí, otra cosa no habrá en este pueblo. Pero lo que es buena leche. Menos mal. Ay, También podemos ofreceros fiambre, ¿eh? Tengo por ahí guardada una tripa de lomo riquísima.
La voy a sacar para que la probéis. Eso, Ciriaca, saca la tripa para que la vean los sobrinos. Cantando, hombre, que te están esperando una de mojicones. No lo sabe usted bien. Lo mucho que me gusta. Como que ya se le abre la boca de apetito. Y de sueño. La maldita pesadilla, ¿verdad? ¿Y con quién soñaba? Con Pitágoras. ¿Y ese quién es? ¿Un amigo tuyo? ¡Hala! Y vosotros delante que yo espero esto. Dígame usted, tío, ¿a qué hora llega el tren de la mañana? A las 8:30 lo tendrás en el pueblo. Dios mío. Si espera algo, no te preocupes, ¿eh? Que para esa hora ya estaremos de vuelta. Así es que el tren llega dentro de una hora. Sí. Hasta luego. ¿Dónde vas? Con los mojicones. Esperándote están. Ahora me está esperando. Aquí está el traje del señor. Ah, está bien, ole. ¿Ha venido ya la Pepa? Ha dormido en casa de sus padres y le pilla lejos. Pues ella no sabía que te vino anoche. ¿Se le ocurre algo para marcharse con esta señora? En cuanto usted se vaya, yo les cuento todo a mis tíos. Venga, dejarse ya de rollo, ¿eh? Tú, a vestirte, y vosotras ir andando, que ya os alcanzaremos. Venga. ¿Y por qué no se va usted también con ella? No, que yo te espero aquí. Ole, tú te quedas aquí hasta que venga la Pepa, ¿eh? Y cuando venga, te vas para la huerta, ¿eh? Venga, niña, vámonos. Cuando usted quiera, tía, que el Mira, señor nos coge coja esa copeta. confesado. ¿Y por qué no se va con ella? No, que yo te espero aquí. Es que tengo que vestirme. Pues vístete. Sí, pero antes tengo que desnudarme. Pues por mí no lo hagas, ¿eh? Que aunque te quedes en cuero, que a mí no me da vergüenza. Pero a mí sí. Bueno, pues con darnos la espalda, ¿eh? Tú arreglado, mira. Bueno, pues me vestiré ahí dentro. ¿Sabe usted que todavía no puede encontrar loco? Por ahí anda haciendo fechorías con el tenedor en la mano. ¿Sí? ¿Y los civiles? Reventados están y han dicho que ande le cacen, le van a dar una paliza, que lo van a volver a la razón. Y tienen razón, ¿verdad, mi amo? Uf, es mucho loco suelto ya, ole. El pueblo anda revolucionado y malo será que no le hagan casito. Pues a otro que andan buscando es al que ha robado a la señorita del hotel de enfrente. El marido, con pistola en mano, ha rondado la calle toda la noche y le acompañan 10 mozos con una estaca más grande y más gorda que la toda la iglesia. ¡Demonio! Un demonio tiene que hacer para hacerlo que a eso. Ahora, eso sí, a este demonio de capa lo que lo den, lo vuelven santo. Aunque de palos santos, pues me he divertido. No, como lo cojan, sí que vas a divertirte. No lo sabe usted bien. Ay, andando. Y tú, le dices a la Pepa que arregle una buena comida, porque van a venir a comer los principales del pueblo. Y si viene el nuevo maestro escuela, que vuelva a verme. Muy bien, señor alcalde. Arrea, sobrino. Espérate que me vista. Pero, la cartera, que te la deja. ¡Anda! ¡Los bonus! ¿Qué cartera? ¿La tuya? Anda, toma y tira para adelante. Yo aprieto correr en cuanto se descuide y no paro hasta Madrid. ¡Andando tú! Oh, pues no lo he dejado todo tirado. Los zapatos. Oh, mira, se ha arreglado. Son estos señoritas, en fin, lo voy a recoger todo. ¡Qué horror! Todos se fueron. Y él también se fue. Y se ha ido sin decirme cómo voy a salir de aquí. ¿Cómo voy a salir de este pueblo para llegar a Madrid a refugiarme en casa de mis padres? Y se va a desayunar sabiendo que yo estoy todavía en ayunas. Vaya, vaya, vaya. Pues yo también me voy y que sea lo que Dios quiera. ¡Anda ahí! ¡Uy! Un hombre. Huiré antes de que me vea. ¡Ole! ¡Una mujer! ¡No hay más remedio! ¡Otra vez a la cama! ¿Pero que quién anda, Anda, mira, eres tú. Hay unas horas de llegar. Es que de casa de mi padre aquí hay una tira buena. Y los amo. Se han ido a desayunar a la era del Señor Jesús y han dicho que prepare una buena comida, que tienen no sé cuántos invitados para comer. Pues como ya he venido yo, ya te puedes marcharte hacer tus quehaceres. ¿Marcharme yo? No, si antes decirte muchas cosas. Ahora que estamos los dos solos. ¿Vas a volver a lo mismo de siempre? Que cada día estás más guapa y cada día me gustas más, Málaga con sin huesos. ¿Cuántas veces te he dicho que no me haga mala rosa, que no me peino más para ti? Para mí no te peinarás, pero cuenta que si te peinas para otro, te deshago el moño de un revés. ¡Qué bruto eres, ole! Es de familia. Dicen que mi padre se comió por una puesta un cochino vivo y se le estuvo viendo el rabo en el estómago 3 días seguidos. ¡Qué animal! También era de familia. Vea, y como ya sabes cómo hacemos todos nosotros, te digo que si no quieres a otro que no sea yo, te es loco. Fíjate tú si te quieres. Ole, si tú ya sabes que yo no puedo querer más a nadie. Claro, porque todavía recuerdo al pollo ese de Madrid que te hacía copla.
Encima que se burló de ti dejándote plantar. Eso fue una broma. Caray, una broma que tuviste que poner en la cruz. Pues como yo le eché la vista encima al pollo ese. Pues como se la cojan mis padres. Han dicho que lo matan. Pues sabes tú que yo, a pesar del pollo ese de Madrid y a pesar de la cruz, yo te quiero para hacerte mi mujer y para que te coman los 4 cuartos, los 4 cerdos que te uno. Que yo no quiero ni tus cuartos ni tus cerdos. Mía Pepa, que eso es una marrana. Mira que cómo... yo te quiero mucho, Enrea, ahora. Mira, como me toque te meto un cofretón. Anda, dámelo, venga, dámelo ya. Mira, como te mete la mano encima. Anda, que como te la meta yo, no veas. Ay, Dios, bueno, que me voy... Qué vida esta, ¿eh? Esto de que para comer uno tenga que darle de comer a los demás. Bueno, que me voy a la era del Señor Jesús, donde me espera el árbol. Si viene el nuevo maestro a la escuela, le dices que vuelva. Te quedas dueña la casa, tú verás lo que hace. La cama lo primero. Adiós, arroyo cristalino. Ay, quien pudiera beber a morro, dejarlo seco. Sí. Este ole es un bruto, pero es bueno. Pero ¿qué le voy a hacer yo si no me gusta? Si es que después de aquel pollo de Madrid, era mucho pollo. Y pensá que si lo volviera a ver, tal vez lo perdonaría. Lo que no lo harían son mis padres, que han jurado, cuando lo vean, o lo obligan a casarse conmigo, o le matan. La niña fue mi madre y yo... Buenos días. Alabado sea Dios, será el nuevo maestro. ¿Esta es la casa del tío Casiano? No, señor. Pues me habían dicho que sí. Esta es la casa del señor Casiano. Llamarle tío es meter la patita. Hombre, eso tiene gracia. Yo creo que un sobrino no ofende a su tío llamándole tío. Ah, ¿que usted acaso es sobrino del señor alcalde? Realmente, yo soy el marido de la señorita Luz, que debe haber llegado anoche a este pueblo. Anoche mismo. Y por cierto, me extraño mucho de no verla con usted. Pero yo estoy por intentarme arreglar unos salones. Buena gana. Aquí también se lo hubiesen podido arreglar. Pues mismo zapatero tenemos en el pueblo. ¿Y dónde está el dueño de la casa? ¿Se han ido a dar un paseo por las eras? ¿Con mi mujer? Pues no sé si decirle, porque cuando yo he llegado esta mañana ya se habían ido. Y eso que no debieron de dormir mucho por mí al loco ese que andaba suelto. ¿Loco? Un loco. Y si viese usted la noche que pasemos... Pasamos. Ah, usted también, ¿quién se lo dijo? Aquí. Dígame dónde puedo ahora acostarme un poco mientras llega los amos, porque estoy muerto de veras. Pues ahí te echo la cama. Ah, perfectamente. Y ya lo sabe usted, con dados voces me tiene usted aquí. Yo voy a darle de comer a los puercos. Vale. Pero antes está usted. Me lo figuro. Porque no se vaya a creer que aquí tenemos unos puercos muy divinos y muy hermosos, mejorando lo presente. No mejores nada. Porque otra cosa no habrá en este pueblo. Pero lo que es la fama de puerco... Anda, y no sales más. Ah, Con la criada. se me olvidaba. Me llamo Pepa, para servirle a Dios y a usted. Adiós. ¿Y a usted? Digo que adiós, y vaya con Dios. Y con los cerdos. Con ellos debería estar siempre. Ah. Y ahora, descansar, que falta me hace. Mira que se le ocurre entrar a Luz. Ay, menudo viajecito. Y vaya el sol. Pues por dormir con Luz no me parece lo más lógico. No voy a poder pegar algo con ella. En fin, yo cerraré esa ventana. Ah. Ya está. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, madre que la bailó yo. Tiene la tarara un vestido blanco que solo se pone el jueves santo. La tarara, sí, la tarara, la tarara, madre que... ¿Qué es esto? Aquí un bulto. ¿Será la tarara? Y aquí otro bulto. ¿Será la maleta? Pasa una mujer. Pues no estará ni maleta. Un hombre. ¿Será mi marido? ¡Ay, yo me escurro! Esto que la criada se ha creído, que mi mujer se ha marchado y no se ha marchado.
¿Por qué estás desde luz? Luz, no te vayas. No parece su voz. Ah, no me equivoco, no. Esta es mi mujer. Lo dicho, esta es la mía. Ay, que me tocó la pierna. Pero no parece mujer. Porque estas son de 18 pesetas. ¿A qué va a subir? Pues, claro que mi mujer. Porque esa pierna... Cuando digo que sube, pues yo me tiro para el otro lado. Luz, ¿dónde vas? Dios mío, que no me vea. ¿Pero dónde estás? ¿Cómo que te lo voy a decir? Nada. Ven, mi cielo, mi bien, mi Uri. ¡Ay, que viene! ¡Que viene! Mi Uri. ¿Uri? Nada, que estamos jugando al escondite. Como te pille, me apagas la junta. ¿Eh? Ah, ahí estás. Por fin. Pues no está, porque esto es un boliche de la cama. ¡Qué situación! Ah, ven, mi cielo, que se te los bartolillos y una botella de limón. ¿Las quieres o te gusta más un borracho? ¡Santo Dios! ¡Si es un ebrio, yo grito! ¡Luz! ¡Luz! ¡Ya tiene usted la luz! ¡Ah! ¡Caballero! ¡Socorro! ¿No dice usted, señora, que no soy ningún ladrón? Entonces, ¿quién es usted? De eso no la pregunto yo. ¡Salga! ¡Salga inmediatamente de aquí! ¿Yo? ¿A qué me he equivocado de casa? ¿Conoces a la tía Ciriaca? No, señor. Nada, lo he dicho que me he equivocado. Pero puede ser. Si aquí me ha dicho que... Señora, ir a una clase. Porque nuestro es un tirante, pero que muy tirante. Demasiado tirante. Tienes razón, demasiado tirante. Sepamos a catenernos, porque el nuestro no tiene gracia. ¿Cuál es su gracia? Ninguna, caballero. Esto tiene menos gracia todavía. En fin, llamará a la criada para que nos explique todo. ¡Ay, no, por Dios! ¡No llame usted! ¡No me descubra! ¡La criada no sabe que yo estoy aquí! Ay, no. ¿Acaso el alcalde la tiene escondida? ¡Tampoco! Tal vez secuestrada. Menos, el alcalde ignora que yo estoy aquí. Comprendo. Es usted una ladrona, una ladrona. Caballero, me está usted entendiendo. Yo no soy ninguna ladrona. Soy la esposa de un comerciante y vivo honradamente de los quesos que vende mi marido. Ah, perdón. Ya veo que me he equivocado. Bueno, que usted diga los quesos no quiere decir que sea una rata. Caballero, mi vida es una arcana. Caracola. Una nebulosa, un misterio insondable. Ah, de batata. Yo tuve la desgracia de casarme con un viejo. Un hombre de su edad, poco más o menos. Un poco más. Es igual. Ah, para mí no. Siga. ¿Usted cree que casándose con un hombre de su edad se puede pasar una vida feliz? ¿Se puede pasar? Adelante. No se puede pasar. Por eso yo soy una desdichada, una víctima, una mártir. Ay. Me casé con él y claro lo que pasa. Usted, que es un hombre inteligente, no se hubiera casado jamás a su edad. Bueno, le diré a usted. No hace falta que me lo diga, lo estoy viendo en su mirada. Yo le conservo la vista. Porque el hombre que se casa a su edad se expone a eso. ¿Qué es eso? Eso, que un día la mujer se puede tropezar con un hombre más joven y eso es lo que ha pasado aquí. Bueno. Mi marido es un hombre terrible, por menos de nada saca la escopeta y le pega un tiro a su sombra. ¿Poco? ¿Su marido? Mi marido está aquí. ¿Dónde? ¿Está aquí? En el pueblo. Ah. Señora, acá han visto los párrafos que parezcan magos de mi iglesia. Uy, mi marido nos sorprendió y nos vinimos a refugiar a esta casa. Aquí nos acogió una señora que está pasando por la misma situación que yo. Pobre Luz. ¿Ahí está tu Luz? Ella también está casada con un viejo ridículo y celoso. ¿Cómo? Ella me lo ha dicho. ¿Qué ella ha dicho celoso? Con un viejo ridículo, con un viejo que gasta bisoñé. ¡Mentira! ¿Y qué sabe usted? No lo sé, pero me lo aseguro. Pero puede perdonarse el llegaste en su si es cariñoso con ella. ¿Cariñoso?
¿Qué sabrán tales hombres de cariño? Aunque, por mucho que sea su desgracia, no se puede comparar con la mía. Aunque ella me ha dicho que no le soporta, que le repugna. Yo la pondría en mi lugar y tomaría el suyo. Oh, qué falsas son De todas. buena gana nos cambiaríamos, pero no podemos cambiarnos. Falsas, falsas, falsas. No es igual que yo, se casó engañada. Su marido cometió la estupidez de leerle los versos que componía un tenedor de libros. Ya sería aquello. Aquel tenedor fue su única pasión. Vaya, vaya. Y mi tragedia, caballero, mi tragedia horrible y tenebrosa, es que ese tenedor de libros es mi amante. ¿Qué dice usted? Lo que oye. Pero hoy, Oye, hoy se han visto aquí y no sé por qué me dan que me la pegan. ¿cómo? ¿Que la vean? Que me la pegan. ¿Por qué pluraliza usted? Bien. ¿Está usted seguro de lo que dice? Segurísima. Bien. Escuche, venga, venga. ¿A dónde vamos? Yo por amor de una mujer, ¿Va usted a cantar? por amor de una mujer, yo... Te digo que subo y subo. ¡Ay, caballero! No faltaría más. ¡Ay, caballero! ¡Que ¿Qué viene! pasa? ¡Que viene perfecto! ¡Ay! Bueno, puede ser usted que llegue. ¡Es que le tomará usted por quien no es! ¡Es que le matará! ¡Ay, que no pilla! Pero, ¿quién es perfecto? ¡Mi marido! ¿El perfecto es de la pistola? Sí. Bueno, si está perfecto, le esperaré y nos explicaré. Que no le va a dar tiempo a explicarse, está loco, al menos junto le matará y me matará. ¿Y qué hacemos? Escondernos, meternos en algún lugar. Pero, ¿dónde quiere usted, alma de cántaro, que nos metamos? ¿En la cama? Que yo me meta a la cama con usted. Yo me pongo Esto aquí es arriba. seguro. Que no, yo me pongo arriba y usted debajo. Pero, ¡Corra, que no hay tiempo que perder! ¡Entro y entro! ¡No! sí que parece muy bonito. Bueno, si hay más remedio, Manolo a la gatera. Perdone, señora. Oiga, Marifé de Triana. No se mete usted, no se mueve usted mucho, que la cama está con cuerda atada por debajo. ¿Con cuerdas? ¿Lo ven cómo entro? ¿Pero qué quiere usted? ¿Es usted acaso el nuevo maestro? No, yo he cometido una grosería con un caballero y vengo a dar toda clase de explicaciones. ¿Y quién es ese hombre? Es el que duerme en esa cama. Pues si sabe usted que está durmiendo, váyase y déjele dormir. No faltaría más. Hágame el favor de despertarle, por favor. ¿Yo? Sí. No, señor. Si quiere usted despertarlo, hágalo. Pues no tengo ningún problema. A ver, caballero, caballero, caballero. ¡Ay, perfecto! ¡Mi mujer! ¿Pero dónde está esta señora? ¡Se le rompe! ¡Miserable! ¡Traidora! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¿Pero qué quiere usted? ¿Y ese miserable? ¿Dónde está? Yo no sé. ¿Dónde está? Lo buscaré. Lo encontraré. Sí. Y lo mataré. ¡Está usted loco! ¿Qué quiere usted? ¿Cómo que quiero yo? ¿Dónde está ese miserable? Yo no lo sé. ¿No? ¿Y de quién son esos zapatos? Que no lo sé, te aseguro que yo no lo sé. Esos zapatos los puso alguien ahí. Esos zapatos. ¿Dónde están? ¿Pero usted quién le dio permiso para retirar esos zapatos? Yo no le he tocado. Yo he visto cómo se iban ellas solas para adentro. Ah, entonces es que hay alguien ahí. Entonces que tú me engañas. Ven, ahora mismo voy a solucionar esto. A ver, los zapatos. ¡Salga de ahí! ¡Salga! No puedo, me he encantado aquí. ¡Salga o tiro! Bueno, pues sí. ¡Cobarde! No puedo salir. ¡Venga, miserable! ¡Venga para acá! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Miserable! ¡Sí! Caballero, de verdad que fue eso, que me constipo. Pero engañarme con esta nueva especie de melón japonés, esto no es una traición, esto es una tomadura de pelo. Vale, señor mío, pero como para toda la pelo ya bastante, devuélvame mi miseria. ¿Pero quién es toda esta gente? Yo voy a avisar a los amos.
¿Y para qué quiere ahora usted este bisoñé, títere? Para ponerme en la cabeza. Bueno, ya se puede ir ahorrando esa molestia, porque yo aquí no dejaré títere con cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque usted es el seductor. ¿Sí va a negar acaso que huí ayer? Pero... ¿Va usted acaso a negar que perdía los talones? Esto es verdad, ya usted. Cada cosa en su punto. Luego confiesas, miserable. Confieso que perdí los talones, sí, señor. Sí, pero ahora vas a perder la vida. Sí. ¡Perfecto! ¡Ay, perfecto! ¿Pero qué escándalo es este? ¡Mi marido! Mujerita mía, ilumíname. Ay, vale decirme qué es lo que me está pasando. ¿Pero qué usted es María de mi sobrina? Ah, pero usted es mi tía de mi vida. ¿Pero quién es este calvo que abraza a mi mujer, Pero usted es mi tío. No, yo soy el alcalde y como abraza usted a mi mujer, le doy un estacazo que lo valgo. Yo soy... Usted es un idiota. Se equivoca usted. No tengo un pelo tonto. No. Ni de tonto ni de listo. Vamos, Luz, te lo ruego. Diga que soy yo. Eso, niña, ¿pero quién es este espantapájaro? Pues es... Tu marido. ¿Su marido? ¡Su marido! Como vuelva a repetir esa palabra, le doy un palo que le nace el pelo. ¡Un momento, señor alcalde! ¡Un momento! Este hombre aquí es el seductor de mi mujer. ¿Qué? Sí, los encontré aquí juntos. ¿Juntos? Eso no es verdad. Sí, en la cama. Luz, eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Te lo juro. Estaban juntos en la cama, uno arriba y el otro abajo. ¿Qué? ¡Manolo! Entonces, lo que es usted es un sinvergüenza. Yo soy don Manuel de Mazar. Y aquí está mi primera característica. Don demonio, ¿dónde he puesto la cartera? ¡Ah! Te la di a ti, no te acuerdas, ¿no? Con que ha perdido usted los papeles, ¿no? O me acredita usted su personalidad, o lo manda a la cárcel. ¿Yo a la cárcel? Sí. Luz, ¿por qué no habla? Sí, tío, yo hablaré. Aquí no habla nadie más que yo. A la cárcel. Pero, no está era muy inocente. Hombre, por algo soy el alcalde mayor. Venga, no aprenda perfecto. No, a la cárcel. Déjame usted de copla, y a la cárcel. No, tío, a la cárcel no. Allí hablará. Esto no es nada. Eso no me lo dice usted a mí, ni como hombre, ni como alcalde. Pero escúchese, tío. Ni tío ni nada, que no me llame usted tío. Bueno, señor alcalde, no me vea usted loco. ¡Loco! ¡El loco! ¡El loco! Señor alcalde, los mozos que han cogido el loco que corría como un desesperado por la carretera y lo traen para usted para que disponga. ¿Cómo que para qué disponga? No, a mí no, que se lo lleven al manicomio. ¿Y lo trae? ¡Esto es un atropello! Señor alcalde, aquí tiene el loco. Pero si este es mi sobrino. Se acostó y embaucado, coño. Pero si es el marido de Luz. El marido de mujer. ¡El pastelero! ¡El delirio! ¿Pero qué clase de lío es este? ¿Pero quién dice que el marido de mi... Pues este. ¡Lo más! ¡Basta con el tele! ¡Este sí que es el loco! ¡Ay, por quitarle el ¡Llevarle pelo! al manicomio! ¡Y al Real no le sirve! ¡Al manicomio! ¡Al manicomio! ¡Llevarle al ayuntamiento y que vengan a los civiles a por él! Pero si este es el loco, ¿cuál es? El seductor de mi mujer. Señora. ¿Cuál? Yo no tengo la culpa. Me iba ya corriendo para Madrid cuando me detuvieron esos brutos tomándome por loco. ¡Ay, Dios mío! Así no mataron más cochinos. ¡Que le van dando palos! ¡Luz! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tú! ¡Ve la botica por agua de azar! ¡Qué buena para esto! Sí, voy. Ahora mismo voy. Voy. ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Y a ti cómo te han tomado por el loco? El caso es que por cogerme a mí, dejaron escapar a otro que viene corriendo en dirección contraria y gritando ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Ah! ¡El seductor! ¡Sí!
Este es sin duda el seductor. Claro, usted decía que venía en dirección al pueblo. Justamente. Pues ya pueden ir rezando por él, porque va a morir. ¡Va a morir! ¿Pero dónde va, buen hombre? ¿A quién ir a matar? No te preocupes, que todo está arreglado. ¿Por qué? Porque tu marido le van a matar a él. ¿Qué dice? Que ese que corría, ese quien va a buscar, ese es verdadero loco. ¿Entonces mi marido? Morirá como lo que es, como un chivo. Ay, Nuño, que a mí me va a dar algo. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Ah, y van dos. Dios mío, haz el favor de echarme una manita, que estoy sin dormir. Y como me entra el sueño, del batacazo que nos damos nos despertamos todos en el sótano. Pero es que no viene nadie. ¡Agua, agua! ¡Aquí está! ¡La Pepa! ¡Coño! ¡La Pepa! ¡El diluvio! ¡El pollo de Madrid! ¡El pollo de Madrid! ¡Pepa! La Pepa, viva. ¡Viva la Pepa! Y que las tres pesan lo suyo. Hay que ver cómo tengo los brazos. El brazo de Blanca lo tengo hecho harina. Y el brazo de Luz me da unos calambres. ¡Ay! Que se me duerme el pie derecho. Mi madre, qué escote tiene la Pepa. Cómo se ha desarrollado esta chica. Y que también pesa. La estoy pasando negra. En mi vida la he visto más gorda. ¿Por qué la dejaría yo? Está unos chalados. Oh, si volviera aquellos tiempos. ¡Ay, si volviera! ¡Ay, ya vuelve, ya vuelve! ¡Ya vuelve a dormirse el pie! Nada, esta chica está en un momento, está en el mejor momento de la vida. Está en el desarrollo. ¿Dónde estoy? En el desarrollo, hija mía. ¡Ah! ¿Eres tú? En este momento no sé si soy yo un cereteigo. El hombre que me abandonó sin fijarse ni siquiera es que me dejaba con una hija, con mi cruz. Ay, pero Mejor ¿cómo? dicho, nuestra cruz. Se llama Cruz. Y esto tu cara. Mi cara Cruz. Pero ahora me la vas a pagar toda junta. ¡Charrán! ¡Más que charrán! Sin fijarte en el estado en que estoy. ¿Y te fijaste tú en el estado que estaba yo? Mira, Pepa, haz el favor de dejar a esta señora al lado, que no puedo más. ¿Para qué? ¿Para que me pegues cuando te veas libre? Te juro que no te tropiezo. ¿De verdad? De verdad. Entonces te ayudaré. Ay, gracias a Dios. Estoy rendido. Muerto quisiera yo verte. No siento las piernas. Siéntate y te daré una friega. ¡Canalla! ¡Granuja! ¡Sinvergüenza! Más suave. ¿Cómo? Que dé la friega con más suavidad. Y después seguro que habrá ido por ahí quitándome el pellejo. Lo que me va a quitar el pellejo eres tú. Si es que ya me lo decía mis padres, pero ¿qué te ha dado el niño? ¿Qué te ha ¿Pero dado? qué te ha dado? Que me tronchan la pierna. Sabiendo que te me habías metido en el pensamiento, te me habías metido en el corazón. Baja abajo. ¿Cómo? Basta ya. Ya está. Por estar como estaba perdida, que son de servir. Y eso que los amos me había dicho que fuese con ellos a Córdoba, a Algeciras, a la línea. Bonito recorrido. Y por tu culpa perdí Córdoba, perdí Algeciras, perdí la línea. Señores, por Dios, mujer. Si es que me sueno. Fui a buscarte una confitería donde me dijeron que estabas trabajando de cuchillo. Será de tenedor. De algo de comer sabía yo que era. Y ahí te echaron por hacerle el amor a mujer al confitero. Calla, por Dios, la voz. Y después te liaste con la mujer de un pecero. Calle la voz y no hable mal de esas mujeres que son muy decentes. Decente, a cualquier trapo le llamo a tu camisa. ¿Trapo? Hombre, si la mujer del confitero te hizo cara, ¿qué sería? ¿Qué sé yo? Y si le te hizo el lío la mujer del quesero, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, te lo estoy diciendo. ¿Pero qué le pasa a esa señora? Que vuelve. ¿Que vuelva a qué? Que vuelva a suspirar, ¿no lo has oído? Bueno, o ahora me prometes que me haces tu mujer o aviso a mis padres. ¿Atizo? Y mandan al cardapegoná por todo el pueblo. ¿Pero por qué agita tanta gente? Se ha ido, Nuño, Pepa, ven aquí, no agites. Está tremenda. Sí. Ay, que me enternece. Si es que la vida va conmigo es muy dura. Muy dura. ¿Verdad que sí? Durísima. Mi padre por un lado, tú por otro. Está aquí monda. Tú comprenderás que con tantos disgustos ya no puedo más. Sí, hija mía, sí, no te hace falta más. Ni más ni menos, usted es un fresco. ¿Yo fresco? Ni más ni menos, ya lo ha oído usted. Pero no estaba usted privada. ¿Privada?
Los que no se privan son ustedes. Besar a una doméstica aprovechando el desmayo de su propia amante. ¿Que usted es la amante de este? ¿Qué dice? Sí, usted mismo le ha dicho que este era su amante y que usted se había desmayado. Ni Pepa ni coño. De modo que usted, la sobrina del señor alcalde, está liada con este. ¿Cómo? ¡Ah, ya entiendo! Usted es la confitera que le hizo cara. Nieguen ahora si pueden, pero esto no se va a quedar aquí. A una mujer que se ha jugado por un hombre lo que yo me he jugado por ti, no se la puede tratar de esta manera. ¿A que con usted también? También conmigo, pero ¿a ti qué te importa? ¿Cómo que te me importa que soy la madre de su hija? La madre de su hija. ¿Para cuándo los rayos? Y usted seguramente es la quesera. Pues ahora me la vaya a pagar los tres. ¿Qué vas a hacer? Decirle a su tío lo que pasa. ¿Cómo? ¿Qué? Llama a mi padre para que venga con la escopeta a levantarte la tapa de los sesos. ¿A mí? A ti y a la confitera. ¿A mí? Y a la quesera también. Se le va a levantar la tapa a la quesera. Yo juro que os acordaréis de mí. Por esta. Infame, más que infame. Engañarme con una criada. Infame, más que infame. Usted, señora, se atreverá a negarme que aprovechándose de mi situación ha mantenido relaciones con ese cínico. Eso no es cierto. Si usted misma en un ataque de celos se lo ha confesado a esa mujer. Pero Blanca. me la vais a pagar si mi marido se ha enterado de mi infidelidad. ¿Qué se propone? Ir ahora mismo al lugar donde está encerrado su esposo. Decirles quién es, hacer que le suelte y contarle todo lo que sé. Tiza. No, de ninguna manera. Déjame usted, señora, si no quiere que lo diga a gritos por esa ventana. No, pero oiga. Lo dicho está. Blanca. ¿Y qué me dice usted eso? Que ya puede usted preparando mi sepelio. Un tiro del padre de Pepa, otro tiro del marido de Blanca y algún que otro cañonazo de su marido de usted. En una verdadera descarga. Y como no estoy dispuesto a ser blanco de tantos tiradores, usted perdone y hasta que nos veamos en Madrid. De ninguna manera. Usted de aquí no se va. ¿No? Que no se va usted de aquí hasta que no se ponga las cosas claras delante de mi marido. ¿Y si no me voy? Si no se va y promete aclarar todo delante de mi marido, yo hablaré con mi tío para que él, con la autoridad, le libre de las iras de los otros. Siendo así me quedo. Perfectamente. Pero permítame usted que espere los acontecimientos echado en esa cama. Estoy... ¿Puedo que no me estar- mantengo en pie. ¿Puede usted hacerlo? ¿Qué me estás contando? ¡Ay, que te echo de menos, Canita! ¿Pero qué habrá sido de Manolo? Aquí tengo el agua de azahar y un poquito de longaniza, que a mí me parece que es lo mejor para los nervios. ¿Qué? ¿Se os ha pasado ya el disgusto? Sí, señora. ¿Y esa? Se ha ido. Esto sí que está bueno. Tía, yo quiero hablar con usted. Pero antes de eso, hacer una pregunta. ¿Qué ha sido de Manolo? Manolo, ahí le tienes durmiendo. No pregunto por ese, pregunto por mi Manolo. ¿Por tu Manolo? Anda, niña, bébete un poquito de este agua, que tú ya no sabes lo que te hice. Ya lo creo que sé lo que me digo. ¡Ay, tía! ¡Qué situación! ¡Qué situación, tía! No grites, que lo vas a despertar. Pero es que esto es horroroso, esto es horrible, esto es espantoso. No grites tanto que te vas a quedar ronca. ¿Ronca? Ronca me quedaré si no se pone todo en claro. Ay, niña, me tienes en agua. Pero ante todo, tía, ¿qué ha sido de ese señor que se han llevado creyendo que era el loco? ¿Cómo que era? ¿Qué? Pues menudo palizón le estarán dando. ¡Ay, Dios mío! ¡Es necesario que yo corra a buscarle! Cuando ¡Ay, yo Dios te mío! digo que te beba un poquito de este agua. Tengo que ir a arrodillarme ante él. Sí, claro, para que te dé con el tenedor, de ninguna manera. Corramos en su busca, tía, por favor, corramos en su Pero tú busca. estás loca. A ver si despierta a tu marido. Ese que duerme es el amante de la señora que estaba aquí. Sopla, que te la pegaba con esa. Oh, no me la pega porque ese hombre no es mi marido. Sopla. Sopla, pero no es mi marido. Mi marido es el que se han llevado esta mañana preso de esta casa. Que tú estás casada con el loco. Ni ese es mi marido, ni el loco que se han llevado, es el loco que se ha escapado. Uy, tía. Mira, ni yo entiendo nada de lo que dices, ni tú estás buena de la cabeza, niña. ¿Sabe Por usted Dios.
que ese era mi marido. Tenga usted la certeza de que no está loco. Al menos que no se haya muerto al ver lo que ocurre. Ay, tía, pero por el camino yo la pondré al corriente, pero vayamos a Pero buscarlo, vamos a ver. buscarlo, tía. Entonces, ¿quién es este hombre? Ese es un arcano. Pero ¿Un con la arcano? tía. Uy, ¿Y qué coño será un arcano? En fin, mira, vamos a ver si tu tío, por aquello ese alcalde mayor, entiende algo de este embrollo. vamos, ¿A vamos. dónde van ustedes? Uy, en busca del alcalde. A ver al loco Iba. Ay, ¿no es loco? Le están bardando. ¿Qué le están pagando? Ay, Dios mío. El hijo del herrador se ha dislocado una muñeca de tanto darle bofetá. ¿Qué? ¿El alcalde está una muñeca? Y el carpintero le ha dado una pulmonía de tanto atizarle. Madre mía. Como usted lo oye. Empezó a darle pim pim, cuando empezó a sudar mal, se abrió una ventana de repente, le dio un mal aire así, vamos, que se lo han tenido que llevar a liar una manta para la cama. Pues así se muera. Madre mía. Como hayan seguido arreándole de esa forma, si no está muerto, está para darle las boqueadas. Y que la da por decir que es el marido de la señorita Luz. A la segunda vez que se lo oí decir, y ¡Zairra! Le di un puñetazo en el ojo para que viera. Para que viera solo con el otro. Para que viera que no podía repetirlo. ¡Qué bestia! Sí, señora. Un ¡Salvaje! salvaje tiene que ser para hacer lo que ha hecho. Ojo. En fin, bueno. Que le hemos puesto la cara como una patata. Madre mía. Es que como le coja... Uy, como le coja. Como le coja, nos deja un cochino vivo en todo el pueblo. Uy, ¡tía! ¡Tía! ¿Qué? Corramos, porque como tardemos, lo vamos a ver como en las novelas, por capítulo. Sí, niña, sí. Vámonos. Oh, Dios mío. Mira, Antona Prisa. En fin, yo al loco, la verdad, es que me queda a gusto reándole, ¿eh? Pero vamos, con más rabia le daba si le tuviera delante al charrán ese que le hizo la marranada a mi Pepa. A mi Pepa, a quien yo quiero más que a todo el mundo. ¡A mi Pepa! ¡Pepa! ¿Habrá eco? ¡Pepa! Ay, pero si es en la cama. ¡Pepa, no te vayas! Anda, bueno, que el señorito, que debe estar soñando. No le digas nada a tu padre. La escopeta, la tapa de los sesos. Tu padre. Madre, ¿qué es lo que sueña? Me destapará los sesos. Un tiro. Tiemblo. Que no me destape. Eso que tiene frío, le sale la manta un poquito. Ya veo el caño. Quita. ¡Que sudores! Pues no tiene frío. Si yo te quiero. Hombre, muchas gracias, señorito. Ven aquí. ¿Qué quiere usted? Dame un beso. Ya te voy a dar ya. Perdóname. Bueno, está usted perdonado, pero ya se sabe, ¿no? Pepa. Y dale con la Pepa. Hombre, ni que estuviera entendido con ella, ¿eh? Mira que si este fuese el pollo de Madrid, vamos, que le daba así. Pero no, que no, Olegario no, que este es el señorito. Déjalo, que es el señorito. Mira, mejor voy a cerrar aquella ventana. No vaya a hacer que nos abrió de verdad. Los labios son dulces. Mermelada, azúcar, miel, ¡Vamos! arrope. Que nada, que tiene frío. Oh. Pepa. Bueno, esto ya es demasiado. Esto ya es demasiado. La Pepa es que me están entrando unas intenciones muy malas. Muy malas. Muy buenas. Muy malas. Vale, no se enfada usted por eso. Espérese usted. ¿Esta es la casa del señor alcalde mayor? Sí, señor. Bueno, Monina, muchas gracias por haberme enseñado el camino a esta casa. Ahora vete a la plaza y sigue jugando, que ya no te necesito. ¿No puedo usted más conmigo? No puedo, Ricardo. Como me la he encontrado en la plaza y me he puesto a jugar con ella, se ha creído que yo he venido al pueblo nada más que para eso. Ya jugaremos otro día y ahora vete a tu casa y múdate, y mira cómo estás de barro. Porque usted me ha tirado por ahí sin fijarse dónde iba. Me parece usted el que la tira al barco, ¿no? Pues como se entere su padre de Raúl, es capaz de venir aquí y darle una buena. Pero tan bruto es. Y dicen que más que yo. A mi padre le diré que me tiene un señor que está en casa al alcalde. ¿Y para qué va a decirse? ¿Para que no me pega a mí? Pues ya esto está bien. Pues muchas gracias, hija, por haberme enseñado el camino a esta casa. Te mucho una perra. Una moneda de céntimo debía decir. Pero en fin, como no quiero darte lo que me pides, para que no te lo gastes en chuchería, toma esta crucecita y ya jugaremos otro día como hoy. Y no le digas nada a tu padre.
Vamos, como que si se lo dice, es capaz de venir aquí con la garrota y arreglarle usted la costilla a garrotazo limpio. Pero sí la ha tirado sin querer. Bueno, y puede saberse quién es usted, vamos, para que yo me entere. Un modestísimo servidor, exclusidides Epaminondas Heráclito. ¿Y eso qué es? Mi nombre de pila. Bueno, una pila de nombre, que se lo ha puesto usted tan raro. Eso no lo sé. Pero si yo lo cogiera... Y mis apellidos son Álvarez del Carrillo y Pérez del Pulgar. El Carrillo lo llevo por mi padre y el Pulgar lo llevo por mi madre. Y después de todo eso, ¿quién es usted? Soy el nuevo maestro que acabo de llegar y deseo presentar mis credenciales al señor alcalde. Ah, ya me dijo el señor alcalde que se esperaba de un día para otro un maestro normal. Normal, que no usted. Es lo mismo. Tampoco es lo mismo, es lo mismo. Entonces, Pero no me es lo mismo. ¿en qué queda? En que no es lo mismo y lo mismo, ni normal y anormal. Bueno, que me deje usted para hambre. Tampoco bueno, sino bueno. Cuidado de candela. Pero no se enfade usted por tan poca cosa. Bueno, a ver, ¿qué quiere usted? Pues venía para ver al señor alcalde. El alcalde no está ahora mismo. Pues dígale que lo espero en el banco que he visto desde la plaza. Que debes caer bajo esa ventana. Por mí voy a guardar donde le dé la gana. No ande, no ande. ¿Qué quiere usted que me quede parado? Quiero decir que no es ande, que es dónde. Ande, ya. Ahora sí. Ahora está usted en el imperativo del verbo andar. Pero este ande, que usted ha dicho ahora, no se refiere solo a la acción de echar un pie delante de otro para producir ese movimiento rítmico y por instintivo inconsciente que se llama caminar. Con este ande, ha querido usted ir más lejos y mandarme a mí más lejos todavía. ¿Y eso cómo lo sabe usted? Porque usted dijo ande, resumiendo el pensamiento que era, que está usted molestando, váyase ya, déjeme usted en paz. Como ya que lo ha adivinado, deje de molestarme, déjeme en paz y vaya usted. Buen entendedor, pocas palabras más. Ah, olvidábaseme. ¿Ha perdido usted un peinecillo? ¿Yo? Es decir, que si sabe a quién pertenece esta chuchería. Vaya usted, que me parece que es todo de la pepa. Pues téngalo y devuélvaselo a su dueña, que no sabe el peso que me quita de encima. Pues de verdad, no parece tan pesado, ¿eh? En la mano no, pero sí en la conciencia. Que me lo encontré, y yo soy hombre que no puede tener nada que no sea suyo. Alfiler que me encuentro, alfiler que devuelvo. Cartera que veo, cartera que me guardo. ¿Cómo? Me guardo muy bien de quedarme con ella. Yo soy así, la honradez es mi lema, y el reintegro es mi divisa. Pues nada, que usted lo pase bien. ¿Qué quiere el señor alcalde? Que lo espero debajo de la ventana. Bueno, Muy bien. Y tenga usted cuidado con el Raúl. Porque como le ha dicho su hija, que ha sido usted que la tira al barro, nos quedamos sin maestro en la escuela. pero qué brutos son en este pueblo. Y que el señorito sigue durmiendo como un leño. Cualquiera diría que se ha pasado la noche en vela. En fin, le salen las cortinas. Y que todo, siempre esto está revuelto. Todo revuelto. El agua, los pantalones aquí todos liados. Madre mía, qué desordenados son estos, señorito. Bendito sea Dios. Ahora me lo voy a contar todo delante de ese miserable. Pero usted es una que se entiende con mi mujer. ¿Jura usted que esa es la verdad? Bien, pues tendrá su castigo. Y menos mal que logró usted convencer a sus caínes desde que yo no era el loco. Pero ¿por qué no me ha actuado? Por uno que se ha escapado y anda suelto por el pueblo haciendo fechorías con un tenedor. ¿Con un tenedor? Con un tenedor que lleva en la mano con el que va cometiendo a todo el mundo. Ay, Dios quiera que no me lo tropiece. Pues a mí no sobre el pueblo no me da miedo. Pero tengo la seguridad de que si me encuentro un loco con un tenedor en la mano, me muero el susto. Hombre, lo mismo me pasaría a mí. Figúrese usted que entrar ahora mismo por esa puerta. No siquiera lo piense. Yo veo ahora entrar a alguien con un tenedor y me está capaz de pillarme por una ventana. Pero antes tengo que castigar a los que tienen la culpa de todo. Ay, si no llega usted a tiempo de demostrar mi influencia, me matan y se barro. Le han hecho usted daño. Mucho. Toma usted. Y con cuidado. ¿Qué es esto? La cabeza. La cabeza, ¿eh? Esto es muy en una estación, no más que bultos. Usted aquí 7 picos. 7 picos, la sierra de... Pues al dar un palo le han matado a usted un mosquito muerto. ¿Eh? Sí, aquí tiene usted un mosquito muerto. Una pista desgraciada. ¿Y con qué le daban? Ay.
¿Me da algo de más sangre? Para de fresno, Para de frente. de roble, De roble. de cerezo. De cerezo. Yo nunca quería estar allí en bares. ¿Pero cuánto le pegaban? Pues cuenten. Un ejército de mozos, ¿Un ejército de mozos? el secretario, ¿El secretario? los concejales. ¿Los La concejales? secretaria que decía que yo le había dado una cocina y no sé cuántas crías. El alguacil, ¿El alguacil? su hija, ¿La muda? justo, la ¿Por muda. qué le daba la muda? Una callada. ¿Una callada? Pero sobre todo, uno que se llamaba Legario, que todo lo demás decía ole, me dio un puñetazo de este ojo, que mira lo feo que lo tengo. Como que esperando de que esta niña no sea a mí. ¿Por qué? Porque esta niña mancha. Ay, pues sí que debe ser fuerte el golpe, ¿eh? No tengo idea de esta curva. Como que dijo Legario, se había dado a la niña en la mano, empezó a gritarle: ¡ole, mi niña! ¡ole, mi niña! ¿Qué? Que lo demás que me decía mucho, y gritando viva la juerga, me dieron más fuerte que nunca. Ay, pero eso el gallo, de pedazo, me las paga. Donde le vean, me más con el mes. Bueno, pues ya está todo jugado. Uy, ¿qué pelea? ¿Qué es eso? ¿Qué? El puñetazo. ¡El loco! ¡Aún está en el mundo! ¡En el mundo! ¡Gracias para él! ¡Miserable! ¡Socorro! ¡Gracias, ¡ole! gracias! ¡El mundo! ¡Que yo me jodo! ¡A los mozos! ¡Pásame ahí! ¡Vamos por el imperio! ¡Debes ser aquí! De ninguna manera. Bien, pues tengo que matarlo. Ay, aunque sea con esto. Ay, por Dios, déjelo usted, pero se ha vuelto usted loco. Ay, por Dios, este hombre se ha vuelto loco. No se va a meter mi hermano. Vamos a ver, la venganza de usted está aquí. ¿No se acuerda usted del engaño de su esposa? Pues bien, a ese miserable es algo que usted tiene que castigar. Bueno, y yo voy a ser traidor. En la cama. Ah, pues puede que prepare usted 4 cinzos, porque ese es el derecho de muerte. No, matarle indefenso no. ¡Despierta, Nuño! ¡Despierta! ¡Despierta, Nuño! ¿Verdad que usted se entiende con mi señora? ¡Nuño! Confiesa, miserable. ¡Nuño! No es cierto que tú le dieras tu corazón ¡Nuño! y que tú le diste el suyo. ¡Nuño! Pues gracias que vas a morir. ¡No! Sí, ¡No! sí vas a dejar. ¡No! Sí, ¿No? Este tenedor... ¡El loco! ¡Sí! ¡Corre usted que nos matan! ¡Corre usted que nos matan! cuando se pueda. Él me va a quedar. No me lo explico. Me dan con este tenedor en la cabeza, arrojado desde esa ventana. Y yo, consecuente con mi lema, la honradez, y nada más que la honradez, subo a restituirlo. Y me encuentro con que gritan, se van, nada que no lo entiendo. Y que ha sido desde esa ventana no me cabe la menor duda. Porque el banco donde yo estaba sentado, estaba ahí abajo. Te digo que mejor que la Pepa espera aquí abajo. Ella nos ha dicho que aquí está el pollo Madrid. Y hay que hablar solas con ese charrán. ¡No le demos muerte! Como no se vengan razones, la Pepa ha perdido su honra. Y se la han quitado. Y yo soy su padre. Y soy el único que puede velar por la honra de la Pepa. Así que como... venga, como no se tenga razones... Mira, ahí le tiene, en la ventana. No le demos muerte y sobre todo, no le pegues hasta que yo te lo diga. Descuida a la paz de Dios. Debe ser el alcalde. Tengan ustedes muy buenas tardes. Puede que no sea muy buena. Calma, Ambrosio, pues no es tan pollo. ¿Usted sabe quién somos nosotros? No lo sé, pero me lo figuro. Pues me alegro que se lo figure. No me lo aseguro. ¿En qué quedamos? Quedamos, ¿eh? Quedamos en que no me lo aseguro, sino que me lo figuro. ¿Para el caso lo mismo? Lo mismo. Como me corrías otra vez la tizo. Bueno. Nosotros somos los padres de la chica. ¿De qué chica? Como se haga de nuevo le disparo. No me hago de nuevas. ¿Ya sabe usted de qué chica se trata? Pues no de saberlo, no entiendo ni jota. Bueno, nosotros somos los padres. Somos. ¿Cómo? Nada. Semos, tiene usted razón, semos. Pues somos los padres de la chica con esta que usted ha jugado. Demonio, el herrador. Pues sí que es bruto. Ya lo sabe usted. Usted ha jugado con la chica. Sí, señor. Y ha jugado muy malamente, muy malamente.
¿Malamente por qué? ¿Y tiene usted la vergüenza de preguntarlo después de todo lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha olvidado usted de su caída? ¿Quién ha tenido la culpa? Yo, es cierto, pero le juro que fue sin querer. Vamos, la reo, Ceredonia. Todavía no. Además, la cosa no creo que tenga tanta importancia. ¿Cómo que no? Yo estaba distraído, ella se puso delante y, claro, cayó. Habrá de vergüenza. Ella lloró un poco, pero la contenté enseguida. Sí, ya le ha dicho que tiene usted mucha labia. La pobrecita gritaba. Y cuando lo sepan mis padres, ¿qué van a decir? ¿Sabe usted el golpe que fue para nosotros? ¿Y el golpe que fue para ella? No, para ella no fue para tanto. ¿Cómo que no? Se le pasó enseguida, en cuanto la senté en mi rodilla y comencé a besar. ¿A nosotros no nos cuenta usted esto? Este hombre es un desvergonzado. Y diciéndole esto, quiero demostrarle a ustedes que mi intención no fue hacerle daño. Vamos, ¿y las consecuencias, pichafloja? ¿Y las consecuencias? Las consecuencias se referirán al traje manchado. Eso no tiene importancia. ¿Que no? Eso se lava y se estrena. Ceredonia, o me deja que la rea a él o te arreo a ti. ¡Ya no puedo más! Figúrese usted el escándalo casi en el pueblo. Claro. ¿Escándalo por qué? ¿Se ha olvidado usted que vine a casa con la cruz? Naturalmente, y no creo que tengan quejas de regalo. Es muy bonita. Eso sí, muy bonita, sí, ¿eh? Entonces, ¿qué más quieren ustedes? Ella me enseñó el camino. ¿Cómo? Me trajo hasta aquí y por todos los favores que me ha hecho, no me pidió más que una perra gorda. Amor, ¿qué te parece? Como pilla la pepa las lomos. Te juro que las lomos. A mí me pareció poco una moneda de 10 céntimos y le di la cruz. Es usted un desvergonzado. ¿Yo? Sí, señor. Y una de dos. O cumple usted con sus deberes o le pego un tiro que lo bardo. Mis deberes yo siempre he cumplido. Sepa usted que en el pueblo donde vengo he tenido 25 chiquillos. De un granuja. Que vamos. Y todos me querían arrabiar. Y a todos les enseñé a leer y a escribir como era mi obligación. Pues sí, señor. Eso está muy bien. Esa es la obligación del hombre honrado. Pero aquí es lo que hemos venido. Es preciso que lleve la chica a la iglesia. Yo, se niega ya a ir. Ella se lo está deseando. Entonces, ¿por qué quieren que la lleve yo? Porque a usted quiere quitar la tranquilidad. Señora, yo no acostumbro a quitarle nada a nadie. Y mucho menos la tranquilidad. Si yo he tropezado con la chica y se ha caído, y si la chica se ha manchado el vestido de barro, yo creo que la cosa no sea para tanto. Uy, Ceredonia, ¿este hombre de qué chica está hablando? Aquí es que no ha dicho nada de barro ni de vestido. Ay, Ambrosio, que me parece que están armando un lío muy gordo. A que este no debe ser pollo de Madrid. Mi lema es la honradez. Y yo no me quedo con nada que no sea mío. Ay, Ceredonia, me parece que tienes razón. Y voy a demostrarle a ustedes lo que estoy diciendo. ¿Y este hombre entonces quién es? ¿Ven ustedes este tenedor? ¿Pero qué les pasa? Ay, Ambrosio, que ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Qué les ocurre? No lo veo en el tenedor. Bueno, ¿y qué es? Que es el loco. Vamos, dígame que les acontece. No, está ¡Corre, corre, ¿Pero Ceredonia! por qué corren? Y se dejan olvidado esto. Oiga, oiga, que yo no quiero nada que no sea mío. Oiga. Parece un tiro. Y ha sido aquí mismo. Será el marido de Luz, será el de Blanca, será el padre de Pepa. Sea quien fuera, no puedo permanecer aquí. Pero, ¿dónde han puesto mi americana? ¿Y mis zapatos? Así no puedo salir. Si pudiera disfrazarme. ¡Por San Lucas de Barrameda! ¡Un rifle! No se asuste usted, pollo. No, señor. Baje usted las manos. Pues baja usted la escopeta. Pero si estoy diciendo soltarla. Eso. Suéltela usted. Y dígame, ¿a quién le ha dado un titi? Deje usted de monosila. ¿Quién le ha dado un tiro? A nadie. Ay, qué miedo me usted pasa. Yo fui a devolvérsela a su dueño, pero salió coco. ¡Qué miedo! Salió corriendo y se me ha disparado. Se conoce que está muy usada. Ay, qué qué pánico he tenido. Pues tranquilícese usted, caramba, que me está usted poniendo nervioso. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que yo vine a hablar con el señor alcalde, cuando de pronto entró un cafre acompañado de su mujer y de esa escopeta, y el cafre se empeñaba en que yo llevase a la iglesia una hija suya. Y me decía que yo había jugado muy malamente con la muchacha. ¿Cómo? Y venía dispuesto a que yo cumpliese con mi deber. Ese es, sin duda, el padre de la Pepa. Pero, ¿cómo escapar con esta facha? Habla solo. Yo he oído que se ha escapado un perturbado. Me cogerán. Joder, loco. Y me encerrarán. Que le encerrarán. No me cabe duda, es loco. Pero, ¿cómo escaparía? Si pudiera disfrazarme. ¡Ah! ¡Ya está!
¿Usted? ¿Yo? ¡Desnúdese usted! ¿Yo? Que me dé usted el chaqué. ¡Vamos! Pero caballero, Desnúdese. Deme usted el chaqué, el sombrero y las gafas. esto es un atropello. Pero baje usted la escopeta, señor loco. Sé, como no me haga caso, le pego un tiro que la chicharro. Sí, señor, pero baje usted el arma, hombre de Dios. Vamos, desnúdese rápido. Sí, como usted quiera. Desnúdese porque si no le abro un dos. Y rápido, póngame la ropa ahí ya. Vamos. Ya, no se preocupe. Pero no se enfade usted. Si no le chicharro y le hago un tiro que le abro un dos. Vamos. Está bien, como usted quiera. Métase en la cama. Rápido, rápido. Sí, señor. Y tenga usted ese tenedor, que no lo quiero para nada. ¿Me oye? ¿Qué le vamos a ahí hacer? no tiene usted que moverse. Como se mueva, le pego un tiro. Lo que usted quiera. Ahora escaparé. Oiga, Pero no le he dicho que no se mueva. soy Tucídides Epaminondas Heráclito, Álvarez del Carrillo y Pérez del Pulgar. Y cuando no necesite el sombrero, la gafa y el chaqué, envíemelo, que no tengo otros que ponerme. Podría llamarse Paco López. Descuide, señor mío, que sí lo haré. Ahora sí que escaparé. Ahora es la mía. Esperaré otra ocasión. ¡Basta! 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 ¡Basta, por favor, basta! ¡Basta! Ya, ¡basta! Aquí no habla nadie más que yo, que por algo soy el alcalde. Yo te aseguro, sobrino, y le aseguro a usted, señor mío, que estas mujeres no tienen la culpa de nada. Es cierto que su mujer cortejaba a esa señora, pero nunca le dijo nada y siempre le rechazó. Siempre. Bueno, basta que usted me lo asegure para que yo lo crea. Pero eso no tiene nada que ver con que yo siga buscando a ese miserable y le dé el castigo que merecen sus atrevimientos. Yo salí en busca de un hombre que me dijeron que era el burlador. Yo no era él. No era él al encontrarlo en la carretera y preguntarle si era el amante de mi mujer. Sacó un tenedor y me lo clavó en las narices. Y todavía lo tengo. ¡Ah! No tuve más remedio que salir corriendo y él corrió detrás de mí. Y menos mal que se atravesó un cochinillo. Y no tuve más remedio que dejarlo en medio de la carretera, trinchando al pobre animalito. ¿Ve usted? Pues ese es loco. No, porque el loco lo hemos visto aquí, esa señora y yo, en esa misma habitación. ¿Aquí? No, aquí no puede ser, ¿eh? Aquí Sí, no. señor. No. Sí, señor. Este hombre tiene razón, porque el loco ha estado aquí en esta habitación, porque mi mujer y yo lo hemos visto con un tenedor en la mano. Ay, Virgen de Jabugo, ¿a que me he quedado sin cochinillo? Bueno, pues si ha estado aquí, se habrá tenido que haber marchado ya porque dice este hombre que se le ha cruzado la carretera. Y como está todo explicado, a mi brazo, sobrino. Y perdónanos esta casa que te has dado, porque madre mía. Todo está bien explicado. Tiene usted razón. Pero comprenda que yo necesito saber el nombre de este miserable. Ya no hay por qué ocultarlo. Ese hombre se llama Nuño Casanova. Y fue mi tenedor de libros. Entonces no hay otra que buscarle. Sí, hay que buscarle. Sí. Y como lo encontremos, me dejan ustedes de cuenta que le cae a esta casa. Y la mía. No, y la de todos, porque a todos nos tiene que pagar algo. No, pues venga. Vaya, aquí no hay más remedio que dar la cara y que se pueda escaparme sin que me reconozcan. Pues yo creo que hay que buscarlo dentro de la casa, ¿eh? Porque seguro que no ha salido de aquí, ¿eh? Seguro. ¿Dónde estará? Buenos días. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Pero este no es loco, señor alcalde. Este es un maestro de la escuela que acaba de llegar al pueblo. Veamos. ¿Cómo se llama usted? Tucídides Epaminondas Heráclito, ¿Qué ha dicho? Álvarez del Carrillo y Pérez del Pulgar. Sin duda este es el loco, ¿eh? Como dicen eso. Soy el nuevo maestro de escuela y quería hablar con el señor alcalde. Bueno, ahora no estoy para eso. Vaya usted al ayuntamiento, y espéreme allí hasta que yo llegue. Así lo haré con permiso de ustedes.
Yo cojo el tren a tiempo y no me ve ni el Papa. Ahora lo importante es encontrar a ese hombre. Buscar Sí. el tenedor de dinero. Hay que buscar el tenedor. ¿Pero dónde está el tenedor? Yo es que no lo entiendo, de verdad. ¿Dónde está el tenedor? Ese tenedor. ¿Dónde estará el tenedor? ¿Qué aliado es? ¿Y el tenedor? ¿Preguntan ustedes por un tenedor? ¿Eh? Sí, ¿dónde está? Gracias a Dios que encontré a su dueño. Aquí está el tenedor. Señor, ¿tendrá este tenedor alguna virtud mágica? ¡Este es el loco! ¿Loco yo? Sí, No, tú, señor. yo te he visto. Yo soy Tucídides de Epaminón de Heráclito, Álvarez del Carrillo y Pérez del Pulgar. Y les doy maestro de escuela de este pueblo. ¡Otro maestro! Sin duda que este es el loco, sin duda. Señor alcalde, que ya encontré al loco. Pero si está aquí, no puede ser el actor que delante mía y le han reconocido los loqueros. Entonces, ¿este hombre quién es? Señor alcalde, que ahora que me fijo bien, este es el verdadero maestro de la escuela. ¿Seguro? Segurísimo, señor alcalde. ¿Y usted por qué no lo ha dicho antes? Llevo media hora diciéndole y nadie me hace caso. ¿Qué hace usted en paños menores, en la cama y con el tenedor en la mano? Hombre, me alegra que me lo pregunten. Pues bien, estando yo bajo esa ventana, me cayó este tenedor en la cabeza. Yo salía a devolverlo. Pero cada vez que lo enseñaba, salían todos corriendo como alma que llevase el diablo. Bueno, pero ¿dónde está el tenedor? ¿Otro? Preguntamos uno de carne y hueso. ¿Un tenedor de carne y hueso? Sí, un hombre, porque estaba aquí. Pues como no sea, que amenazándome con una escopeta, se ha llevado toda mi ropa y me ha quitado hasta la gafa. Ya comprendo. El que vino adelante de marcharse y lo hemos tomado por maestro es el tenedor. Corramos antes que se nos escape. ¡Eso es! ¡Corramos! ¡Ay, qué asiriana! Perdón por haberla metido otra vez, pero es que vengo que me está cagando como un perro. ¡Pepa, qué te pasa, Pepa! Que venía acá para acá y tropezó conmigo un hombre con un traje muy raro y unas gafas muy negras. Del tropezón se le cayeron las gafas y vi que era él. ¡Mi niño! Pero dime rápido, ¿por dónde ha ido? Se fue corriendo y yo traje, se montó en el tren en marcha y se fue para siempre. ¡Ha huido! ¡Se hable! ¡De bueno está librado! Tú no te preocupes, Pepa, que aquí estoy yo para cargar contigo y para cargar con la cruz que hace falta, hija. ¿Pero quién es ese sinvergüenza? El amor que huye, el amor que pasa. El amor que se va. Yo sé quién es, yo sé quién es. Es un arcano. Él será lo que quiera, pero a mí me ha dejado sin ropa que poner. Pues ya está. Era hermosa igual que una flor, Pepa Bandera de Puerto Real. Vaya canela cantando, que vaya bailando, que ajenquezal. Andalucía se puso de pie y las campanas se echó a repicar. Y por Triana y Sevilla con esta coplilla había caja para ella. A Pepa, Pepa, a Pepa, Pepa. Pepa, no me des tormento, Pepa, no me hagas sufrir, Pepa, vivo de tu aliento, Pepa, y muero por ti, Pepa, no me des tormento, Pepa, no me hagas sufrir, Pepa, vivo de tu aliento, Pepa, y muero por ti. Si tú le quisieras, podría tener pulsera y anillo de plata y coral. Y nada más pedirlo te habría de poner un trono en la tierra y un barco en el mar.
que te lleva el viento, Pepa, este mal querer, Pepa, no te des tormento, Pepa.